barrio La Victoria era un barrio muy respetado, un barrio que... Complicado, complicadito. No, pero es que salí de ese mundo porque yo nunca he salido de mi barrio. No sé, ¿no? Ponte, estamos en un barrio, pasaba un pata y éramos 10. Queríamos pegarle a uno. Le digo, oh, espérate, pues, le digo, o sea, es uno. La experiencia del extranjero que quiere ir a Cuba a vivir las vacaciones y a vivir, Claro. digamos, la vida a lo loco, pues, mi hermano. Y me di cuenta que no todos los cubanos también son bailarines. Que es lo que, o Todos es son, lo que todos o pensamos que a veces, todos ¿no? son Claro. talentosos. Tú estás dentro de la religión, Sí, yo pertenezco a la religión yoruba. Somos 10. Ya, mi hermano, yo le di mi honorario. No, pero somos 10. No entiendo. Tú me estás Claro. preguntando por cosas, ya, yo cobro tanto. Dime cuánto tienes para pagarme. 100 soles. La gente está equivocada. ¿Y qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más aquí de ¿En qué estás? Ok, gente, estamos aquí muy felices de estar hoy. Saben que acá entrevistamos tanto a artistas y emprendedores. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado. Estamos felices de que nos pueda acompañar. Él es André Liendo, alias Mandrake, conocido en el mundo artístico. Un aplauso fuerte para mi hermano. ¿Cómo estamos, mi hermano? Bueno, mi hermano, encantado de estar aquí presente, bueno, de poder compartir este espacio. ¿En qué estás? Y claro, o sea, igual André te cuento que el nombre va por que uno cuando está acá en el Perú, ¿no es cierto? Acá en Lima, tú estás con alguien, oye, ¿en qué estás? Ahí, pum, te saltan, oye, que estoy acá, que estoy. Entonces, por eso Claro. nació el nombre también, porque tú sabes que a veces te encuentras con tu pata ahí de primaria, ¿no? O tu vecino, ¿no? Oye, ¿en qué estás, hermano? Oye, estoy pasando por. Y ¡boom! Empieza, Sale toda la. sale una Sí, historia, exacto, sale una un película. 10.000 historias, claro. Entonces, por eso empezamos así. Y por eso preguntarte, mi hermano, sabemos que eres un gran percusionista, también danzante de la cultura afroperuana, afrocubana también. Cuéntanos en qué estás ahora, en qué proyecto estás, estás ahorita proyectado en algo, ¿cómo vas con eso? Bueno, yo en realidad estoy en varios proyectos. ¿Ok? Eh, bueno, como tú lo has mencionado, me dedico a varias cosas. Soy músico, soy bailarín. He trabajado con grupos de actuación. eh, Trabajo dentro de la cultura afroperuana, digámoslo así. Me dedico Claro. bastante a eso. Y es algo lo cual desde chiquito lo he venido ejecutando, ¿no? Pero en realidad estoy en varios proyectos. Hoy en día dirijo junto a Ilema, mi esposa, la compañía Omi Oñi. Junto a ella tenemos un proyecto de formación de danza de Cuba, Perú. Ujú. Aparte yo tengo mi proyecto también de música clave yoruba. Claro. Aparte trabajo con diversas agrupaciones bueno, que gustan trabajar conmigo, contar con mi arte, Afro Perú. eh, bueno, he compartido con varios artistas. No sé, en realidad creo que eso por ahí no iría tanto Claro. el tema, pero en realidad creo que gracias a cosas que he llegado a aprender, me ha servido mucho para poder compartir diversos escenarios, también salir en algún momento a representar al Perú en el extranjero y hacer cosas importantes que marcan, para mi punto de vista, algo, no sé, dejar una huellita o un Claro, granito, un claro, claro. aporte, ¿no? Tu granito de arena en la historia, tú sabes. Nos comentas, justo dentro de lo que nos estás respondiendo, que estás en proyectos con Ailema Espirina, tu esposa, tú Sí. eres peruano, ella es cubana. ¿Cómo así se da digamos, este encuentro entre ustedes, dos naciones, digamos, lejanas pero unidas por la cultura, ¿no? ¿Cómo así se Es da que en esto? realidad, bueno, yo te digo, yo pues, me fui a estudiar a Cuba en el año 2016. Ujú. Y eso fue a ras de varias cosas, porque en realidad no es que yo llegué directo a Cuba, o sea, o en el Claro, arte me formé directamente en una rama afrocubana, ¿no? Yo, como te digo, desde joven empecé por la rama afroperuana. claro. Fue lo que más me llamó, ahí compartí, aprendí muchas cosas, y creo que el aprender nunca termina, siempre se aprende, No, ¿no? no, sí, sí. Pero parte de aprender, parte de la cultura afroperuana y el tema de investigar, de querer saber más, de querer obviamente nutrirme con conocimientos, me llevó a otras ramas, ¿no? Empecé a bailar salsa también, ¿me Claro. entiendes? Estilo casino, rueda. Y compartiendo con Arturo Rojas, me acuerdo que nosotros fuimos a mi hermano Saludito para Arturo Rojas. Arturo, tremendo tipo.
En el año 2010 concursamos en el World Latin Dance Cup, que por primera vez se hacía en lo que era el Timbalero, que hoy en día es la Casa de la Salsa. Claro. En ese entonces lo hizo Luis Segarra, me acuerdo. Y en ese entonces, bueno, creo que era una de las primeras competencias que había en el entorno de la salsa en ese entonces, ¿no? Ujú. Pero a mí Arturo hace tiempo me invitó digamos, entrar a este mundo del ambiente del casino y Claro. ello. Yo en realidad ya en ese entonces, en esa etapa venía, digámosle que ya trabajando en el mundo del arte, trabajaba Estamos hablando más o menos de qué año. 2008, 2008, vaya. pero antes de eso ya yo venía haciendo cosas. O sea, Claro. no te puedo decir que yo empecé ahí mi carrera, Claro, ¿no? claro, no. Pero, Entonces, pero digamos que si vamos a contar esto, claro. me estoy adelantando, ¿no? Sí. Pero yendo al tema de cómo conocí a Ilema, yo le conocí mediante su familia, porque yo me fui a estudiar a Cuba en el año 2016, a ras de varias cosas que pasaron antes que me impulsaron a llegar allá. Te gustó mucho la cultura afrocubana, digamos. Sí, la conocí por primera vez en el año 2013, o sea, porque aquí, como te digo, cuando empecé en el mundo de la salsa, del casino, yo trabajaba con la agrupación Teatro del Milenio, Kimbafá, Ya. en ese entonces. Ya tenía varios años en la compañía, ya habíamos viajado a diversos festivales en Sudamérica, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Wow. México. Ujú. O sea, estaba en ese constante ritmo de festivales, Compartir con cultura, con arte, exacto. claro. Eso para mí fue algo muy nutritivo porque siempre que viajábamos y ver otras culturas, Veías otros sí, pensamientos, te abre la mente un otra manera de montón. cómo se realizan los eventos, cómo se organiza el tema de unión, ¿me Claro. entiendes? Entre compañías, agrupaciones. Era ¿Qué? algo que para mí era lo caso porque llegamos ahí digamos, otros países y veías unas cosas alucinantes, vienes acá y dices, wow, acá no gozas de esas cosas, ¿no? Y qué chévere que lo toques, ¿no? O sea, igual, sí, no solamente en la danza, en el teatro, en el canto, hay un poco eso, ¿no? O sea, ¿por qué en el Perú no fomentamos esa unión entre las agrupaciones, ¿no? Que Bueno, como tú dices, en otros países es algo que está, o sea, por ahí hay un temita de que, oye, que yo lo que hago es mejor, ¿no? Pero no llegan a tanto, o sea, no, es que para... en realidad, mira, vamos, si, si entramos a eso, se tocan varios temas en Claro, uno claro, claro, solo, ¿no? claro. Que en realidad, bueno, quizás vamos a tener tiempo para decir y dialogar muchas cosas, pero para terminar una Sí, cosa y sí, no sí, sí, salirme sí, del tema, sí, sí. en ese entonces, como te digo, yo trabajaba mucho eventualmente Claro. y trabajaba en espectáculos con Teatro Milenio. Había vivido muchas experiencias en el extranjero, aprendía muchas cosas de espectáculos y yo venía de esa formación, digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Arturo cuando me invita al tema de pertenecer al mundo de la rueda y conocer, Claro, yo siempre he bailado salsa, pero a lo que yo he sentido. claro. Yo desde muy chiquito he escuchado mucha salsa. Empecé salsa sensual, salsa dura, me escuché todos los discos de La Fania, Héctor Lavoe. He escuchado mucha música desde niño porque, bueno, mi tío Percy, que va a Claro, descanse, claro. eh, siempre me hacía escuchar mucha música y tenía muchos discos de todas las agrupaciones, Gran Combo, La Sonora Ponceña, y con eso conocí Ángel Canales, y decirte, no sé, infinidad de artistas Lo bravo, puertorriqueños, lo del boricuas, o sea, inicio. Rubén Claro. Blades, y siempre me cuadraba mucho ese tema de la música. Desde chiquito siempre he visto todas las agrupaciones, Oscar de León, Salserín, Grupo Nietzsche, y o sea, me nutría mucho con bastante música, me Claro. gustaba bastante la música. Y la música en mí, desde chiquito, fluyó, ¿no? Pero el tema de la salsa siempre me llamó la atención porque era algo que no se venía en mi chip, digámoslo Claro, así, te jalaba, te ¿no? jalaba. Sí, uno Y siempre cuando, tiene un ritmo. cuando yo veía, me acuerdo en las discotecas, cómo bailaban en el casino y decía, me gustaba mucho porque ya el tema de las vueltas decía, wow, qué chévere, Claro, pero lo veía complicado. O sea, y decían, no sé si en algún momento llegaré a eso, o quizás no. Bueno, quién sabe, ¿no? El talento siempre está en uno, pero claro. yo era más de soltar a la pareja y sentimiento, ¿me Y tú entiendes? veías que los casineros, como siempre, pa, su figura, que taca, 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 Claro, taca, figura, taca, figura, claro. figura, pero cuando soltaban a la pareja, Ahí olvídate, también ya, ahí había, había se les apagaba la diferencia. tele, claro. No, no es por eso, porque, o sea, en la realidad, hay algo que me dijo un maestro, una frase criolla. Me decía, mira, ve, esa persona tiene el ritmo en la sangre. Claro. Porque en realidad, o sea, tú dices, no, yo llevo el ritmo en la sangre, pero tiene mala circulación, ¿me entiendes? No, Entonces, ya. son bromas criollas, Claro, claro, pero en claro, realidad claro. te das cuenta que cuando uno baila,
aprender figuras, eso es fácil. Sí, Pero cuando sueltas a la persona y te das ahí es la cuenta que es vaina. derecha, que es izquierda, que es para aquí, para allá, ahí Ahí es la vienen vaina. los problemas de disociación, ¿no? Sí, Pero bueno, para irnos al tema, cuando yo entré a este mundo, conocí muchos bailarines, muchas personas que ya están en el medio, muchas personas de hoy en día de nombre. Entonces, siempre lo vi como una oportunidad diferente, ¿no? Otra herramienta para el arte mía, para la danza. Pero no lo veía tan profesional como la otra área en la cual ya me estaba desarrollando. Obviamente, en la otra claro. área, como te digo, ya venía viajando, ya trabajaba eventualmente, yo vivía, o bueno, como lo digo hasta hoy, vivo del Vives, arte, claro, ¿me entiendes? Me dedico al arte. No es que soy Michael Jackson, claro. pero obviamente Tiene soy lo tuyo, un tiene lo artista, tuyo, un claro, artista peruano que, bueno, tiene lo suyo, un performance más, ¿me entiendes? claro. Y en ese entonces, yo midiéndome el tema del arte como me gusta ver las cosas, no lo veía tan profesional como yo ya estaba en el mundo afroperuano, dedicándome a diferentes cosas, Ujú, ¿no? Y formándome también porque en realidad siempre en mi camino nunca me he detenido en el tema del estudio, la formación claro. y la investigación sobre todo, ¿no? Pero me acuerdo que cuando él me invita, me dijo para ser parte de su compañía, Arturo Rojas, a Arturo Rojas, claro. para ser parte de Perú Latin Dance. Ay, ay, ay. Y me acuerdo que en ese entonces, en el año 2010, fue la competencia del World Latin Dance Cup que hizo Luis Segarra. En ese entonces, ahí muchas agrupaciones, me acuerdo que por primera vez campeonaron, o no sé si era su primer campeonato o no, pero para mi Claro. punto de vista, en la primera competencia que había, salieron muchos campeones. Carlos Vegaso con Saoko Dance, Mm. Declan, me acuerdo, él con Natalia Villanueva, Ah, mira. también él como solista, cada uno como solista, Daniel Vivanco, por ahí, varios bailarines hubieron de por medio. Quizás me olvido de nombres de algunos, pero Claro, el claro, claro, rostro está claro. en mi cabeza, ¿me entiendes? Claro. Entonces, me acuerdo que competimos, primer concurso, ganamos. Siempre yo, bueno, en el tema de coreografías, Arturo tenía la intención, me acuerdo, de mezclar las raíces, ¿no? Lo afro con el casino y sacar un poco el tema de la innovación, ¿no? Innovar Claro. o sacar un poco digamos, de la zona de confort o de lo tradicional, ¿no? Pero sin perder la esencia. Entonces, hicimos una coreografía de rueda con afro, le metimos zapateo. Aquella vez bailábamos un compañero mío, Juan Aparicio, Alfredo Bolívar, Arturo, Ivonne Muñoz. Estamos hablando del primer concurso que hubo de casino, ¿no? O sea, Ah, básicamente acá, claro, wow, claro. mira, mira, qué locura. Bueno, no el primer concurso de casino, Pero pero digamos, el dentro primer de renombre. ese campeonato, o sí, de ese campeonato había la categoría Rueda de Casino, había diferentes categorías, ¿no? Bachata, línea y esas cosas. Obviamente hoy en día evolucionó bastante, ¿no? Claro, claro, claro. Pero en ese entonces era lo primero, digámoslo así. Sí, Y bueno, ganar ese campeonato generó varias cosas, ¿no? Como oportunidades de ir a representar al Perú en otras competencias. Eso nos da el pase para ir me acuerdo, a Las Vegas, a, ¿cómo se llama? A competir, a representar al Perú. ya. Yo en ese entonces, por diversas cosas, no fui No, ese no, viaje. no pudiste darle. Bueno, todos nos postulamos para lo de la visa, pero yo por temas personales no pude viajar en Claro. ese entonces. Ya, pues, después se me dio la oportunidad del 2010. Eso dio oportunidad la siguiente competencia, que también la ganaron. Y después, obviamente, Arturo fue invitado me acuerdo, a San Francisco Ah, mira. y diversos festivales representando al Perú, bailando en festivales de ruedas de casino. Claro. Entonces, ya nos habían hecho la invitación, él me había propuesto ir para allá y me dijo, nos vamos, me acuerdo, para el Festival de Salsa Atlanta en el año 2012. Pero Ujú. en el año 2012 yo tuve un pequeño incidente que cuando nos presentamos, yo fui la única persona que el pasaporte salió fuera de fecha. Ya. Y por salir fuera de fecha tuve inconvenientes y no pude viajar. Wow, te Entonces quedaste me ahí. quedé como que con la pica de haber viajado a Estados Unidos, de Claro. conocer y también de representar al Perú. No era una competencia, pero era un congreso, digámoslo Claro, así, claro. ¿no? Entonces, pero igual tú sabes que las competencias nunca son el tema de que tú, no sé, a mi punto de vista, no es que el tema de recibir una medalla o ir a ganar una copa, pero es más el hecho de ir a compartir, Claro. de, de vivir la experiencia, mi hermano, o sea, de mostrar tu arte con otras personas que ven la cultura de otra manera, que ven el arte de otra manera y que también saben apreciar, cosa que quizás aquí lo ven desde otro punto, ¿me entiendes? Claro. Entonces, para mí me gustaba mucho eso, entonces perderme esa oportunidad fue como que una daga en el pecho.
Ujú, Pero en el año 2013 tuve nuevamente la invitación y fuimos a Atlanta, al Festival Salsa Atlanta. Conocí mucha gente. Ahí ujú. por primera vez yo tuve interacción con cubanos. O sea, Con cubanos, acá ya. siempre he conocido cubanos de las orquestas, ¿me entiendes? De timba. Pero no, no tan metidos en la danza, digamos, No, claro, son no, no, más... no gente que conozca mucho de folclore. Porque ahí, o sea, Lima sí Acá, hay acá bastante cultura cubana, abundan cultura, claro. muchos cubanos, artistas, Ujú, músicos, muchos cantantes que han venido desde los años 90. O claro. sea, los conquistadores de la salsa fueron de las primeras orquestas que vinieron acá, y yo desde muy chiquito, o muy chivolo, digámoslo así, Te jalaba eh, también un poco la música, no, mi claro. hermano, Sí, 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 como se le son chéveres. dice en el barrio, uno mata perrea, ¿no? Claro. Uno sale a la calle desde chiquillo, a las discotecas, a Siempre. conocer, y siempre me llamaba la atención la música, Y tú eres victoriano, pero y no. yo soy victoriano, mi Claro, acá la hermano, de Victoria siempre, corazón, siempre su tonito, vikingo, ¿me entiendes? su cubanita, su Entonces, claro. en realidad, en mi barrio siempre se escuchaba salsa, se escuchaba Claro, claro. timba, había muchas fiestas, y siempre he estado rodeado en ese mundo, ¿me entiendes? Fuera que el barrio también, el barrio te pone en diferentes situaciones, porque quizás la gente hoy en día ve el barrio de una manera diferente, pero en los años 90, mi hermano, los barrios eran los barrios, ¿me entiendes? Y el barrio de La Claro. Victoria era un barrio muy respetado, un barrio Complicado, complicadito un de barrio entrar. que muchas personas le tenía miedo, digámoslo así, porque era peligroso. Sí. Bueno, sigue siendo peligroso, mi hermano. Llegabas y todos te abrazaban. Hoy en Te día abrazaban el y. peligro sucede en todo el Claro. país, ¿me entiendes? Pero en ese entonces era complicado, ¿no? Y más para mí porque en realidad, yo te digo, te cuento una cosa personal. Ujú, Yo, viniendo de, digamos, un barrio marginal, llegar al mundo del arte era complicado. sí, ¿Por qué? Porque yo, de ejemplo, tenía otras cosas que hoy en día no se ven, exacto. ¿me entiendes? Yo he tenido personas que digo, veía cómo robaban. Claro, claro. No, Entonces, son cosas que de chiquillo a mí me han marcado mucho. claro. Y no te voy a negar que a veces en ese momento tú vas a pensar que vas a llegar a un escenario. No, Sí, sí, sí. la realidad, eso es Sí, mentira. Pero, eh, te digo, salir, no es que salí de ese mundo, porque yo nunca he salido de mi barrio. claro, Mi barrio siempre está conmigo, y, y siempre va a estar en mí. Y yo siento que leo mucho mi barrio, claro. porque, ¿qué te digo? Desde chiquillo he visto mucha cultura en mi barrio, en La Victoria. He visto muchas cosas que me han marcado, Y te dan algo también. O sea, me han empujado a diversas situaciones. Yo me siento afortunado porque yo crecí en el lugar indicado, La Victoria. y igual de destacar esto que comentas, ¿no? Yo también vengo de Breña, ¿no? Breña también es un barrio así que tiene ahí sus cosas. Y también recuerdo que me metí al arte, ¿no? Pero algo que yo destaqué, y siempre lo cuento, ¿no? Y te lo comparto, también de repente tú lo debes pensar así. Cuando uno está en el barrio, tienes ejemplos, pues, ¿no? Tienes Claro, ahí, ¿y quién es el más bravo o el que más llama la atención? Ah, el que pa, que pa, que claro. pa, que pa, que pa. O sea, hay muchas cosas que, como te digo, se aprenden en el barrio. Claro. Quizás unas que uno, yo te digo sinceramente, yo siento que contarlas por aquí quizás no sea No, claro, lo claro, claro, mejor. claro, claro. Pero Claro. yo te digo, muchas cosas que a mí de chiquillo me han marcado, me han enseñado, porque yo vuelvo a repetir, yo jamás pensé que me iba a parar en un escenario. Sí, Jamás pensé que eh, ese sentimiento que yo tenía por la música, ajá, por el arte, por desarrollar mi baile, porque siempre de chiquito soy bailarín, ¿me claro. entiendes? Iba a llegar a algo grande, o iba a llegar en algún momento a representar a mi país, ¿me Sí, entiendes? sí, sí, sí. Es como el futbolista que lo convocan para el Mundial, ¿me entiendes? Y te dicen, oye, vámonos Hacer digamos, eso, claro, a la Copa Kirin claro. a representar a tu país, ¿me entiendes? Entonces, esas cosas para mí en el mundo del arte son cosas que valen bastante. Y, Sí. o sea, así como otros compañeros han tenido la oportunidad de representar al, digamos, Perú en diversos proyectos, para mí también ha sido una cosa linda, ¿no? Por un momento, también me imagino que te habrá pasado a ti, tu chip cambia y dices, ¿no? O piensas, yo también debo ser así, ¿no? Debo ser como este muchacho, que pa, que pa, que Sí, o pa. sea, yo te soy sincero, mi hermano. Yo, desde chiquillo, eh, he estado expuesto con muchas personas a muchas cosas negativas. Claro. No te voy a decir que todo es color rosa, ¿me No, claro, entiendes? claro, Obviamente, maravilloso. y tampoco una persona es santo, ¿me entiendes? Claro. Has tenido tus O, no, errorcitos mi por hermano, como ahí, toda como persona, todos, claro. cosas que la vida te enseña, ¿me entiendes? Porque Claro. si uno no aprende de los errores, No, obviamente olvídate. terminas mal.
Pero, En mi punto de vista, claro, o sea, yo siento que empecé al revés. Porque ya, empecé en un mundo que no tenía nada que ver con el arte, no tenía nada claro. que ver con el deporte, no tenía nada que ver, o sea, vivía en un barrio, diversas cosas, tú sabes, la palomillada, Sí, el sí, sí, vandolismo, el sí, que te sí, vas sí. a agarrearte con el Ah, otro barrio, que te agarras porque a yo soy de la piedra, alianza, o mi barrio, peleas sí, sí, y cosas sí. así que uno de chibolo, yo te digo así porque muchos jóvenes no, quizás que están en esta situación, Sí, no la ven. claro, Y obviamente cuando ya tú llegas a otro, ¿cómo te digo? Otra posición claro. en el mundo, te das cuenta que la vida es diferente. Y obviamente uno de chiquillo, uno vive la vida arriesgadamente, más al extremo, sin medir las Al impulso, consecuencias. claro, Y por eso que hoy en día muchos jóvenes son impulsados para el sicariato y para hacer claro. muchas Sí, cosas sí, sí, sí. por diversas situaciones, ¿no? Como te Pero, digo. pero justo, o sea, cerrando, ¿no? Ese tema, en mi caso, yo veía esos, como tú, esos ejemplos, cositas que no se debían hacer. Y sí, el arte fue algo que a mí me ayudó mucho a salir de ese mundo un poco y darme cuenta que también había una forma de ser importante, ¿no? Con Exacto, el arte, porque o sea, no necesitas tú pararte y pelearte con otros, sino como que, ah, mira, en el arte, pero yo tengo liderazgo, ¿no? Pero de otra forma, ¿no? O sea, de una exacto. forma más sana, actuando, bailando, y eso felicitar a las municipalidades, porque en Breña había un teatro que lo dirigía Richard Cruz, un amigo que le mando un saludo, que era hecho para niños y chicos de barrio. Ya, O sea, era un teatro que estaba en un lugar que es cerca ahí a Breña que se llama La Barriada, que le dicen. ya, Y era gratis y la mayoría era gente que no tenía recursos, pero eran de barrio. claro. Entonces esos niños, yo también entré entre ese grupo, nos damos cuenta que en el arte, oye, mira, no todo es tirarse la piedra, ¿no? Agarrar y... Sino, mira, acá también puedo ser chistoso, divertido, mira, y tú sabes que el barrio te da cierta palomillada también que hace que, ah, mira, he hecho esto, va, 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 va. Vas Y sacando. claro, y se hace una combinación bonita. Entonces, yo creo que una gran forma de que por ahí pare un poco todo este tema, ¿no? Que, mira, hemos llegado a este tema también sin querer, pero que hay mucha delincuencia y todo eso desde chibolos, es que fomentar más el arte en los barrios, ¿no? O sea, Sí, fomentarlo, o es sea, que mira, claro, como te digo, ya los tiempos hoy en día han cambiado. Hoy en día, como te digo, los barrios ya no son como eran antes. claro, Antes las leyes tampoco no eran como las de ahora, claro, ¿me claro, entiendes? claro, claro. El tema de la policía hoy en día ya es Ya es otro otro tema. tema, ya. Hay hasta cámaras de vigilancia, ¿me entiendes? Antes no, antes... Y Sí. también el tema de la delincuencia, antes, no sé, las peleas eran más limpias, ¿no? Puño limpio o reventaban una botella, un cuchillo, Y cosas hoy así. día Hoy en día te sacan una ya... pistola y Y chao. cambia Sí, la película. sí, sí, sí. Entonces yo te digo, yo en realidad, venir de un barrio para mí nunca fue malo. Sí, A mí siento que yo, sin mi barrio, no tengo esa no identidad, sería, ¿me claro, entiendes? claro, claro. Tú puedes Porque, sacar lo bueno de un lugar, exacto, claro. exacto. Entonces yo, por ejemplo, mucho tiempo quizás me alejé un poco, pero para desarrollarme en otras áreas. Pero siempre sigo siendo parte de, y me llevo de la mejor manera con todas las personas de mi barrio, con mis vecinos. Me encanta llevarme bien con todo el mundo. Y eso es lo que te da tu esencia. O sea, tú por eso eres original, ¿no? Porque tienes tu barrio y eso se une con todo lo que vas aprendiendo y vas creando algo nuevo, ¿no? Que es lo importante también, ¿no? No copiar, no ser como otros, sino, oye, crear algo con mi personalidad. Yo soy así, mira, llega esta información, la recibo así, formo esto. Como te digo, venir de esta situación y también venir no es que yo era pobre, ¿no? No, Pero no, claro, tampoco tenía lo mejor. De joven me he dedicado mucho a ser independiente, ya, es muy ¿no? claro. Porque mi mamá trabajaba bastante, yo no he vivido con mi papá, nunca, Claro, ¿me entiendes? Entonces, mi mamá era la que siempre se rompía el lomo y yo buscándome en la calle, mi hermano, y aprendiendo muchas cosas, cosas buenas, cosas negativas. Yo puedo decir que nunca he robado. Y claro. ante todo, ¿me entiendes? Limpio. Has estado Nunca, metido en grupos, he podido hacer una palomilla, pero pero claro, jamás he robado, ¿me sí, entiendes? Jamás le he hecho daño a una persona. Entonces, porque, esas cosas así, creo que a esas cosas no he llegado. y esos son los valores. Mira, yo también te digo, o sea, yo también he estado en grupos, ¿no? Así como que de gente de barrio, ¿no? Cacho bravo, que eso, que el otro. Pero cuando ya se querían meter algo que yo decía no me parece justo, yo no me metía. Y es más, trataba de decirle gente, pero
no sé, ¿no? Ponte, estamos en un barrio, pasaba un pata y éramos 10, queríamos pegarle a uno. Le digo, oh, espérate, pues le digo, o sea, es uno. ¿Me No, entiendes? O sea, claro. o O sea, sea, yo te digo, ¿me cosas, entiendes? cosas así, eso son palomilladas que te puede llegar a pasar en un momento, porque de chiquillo no mides, ¿me entiendes? Claro, Ya de grande tú dices, oye, aguanta, sí puedo lesionar a la persona. sí, claro. Entonces, Pero tienes un frenito, digamos, de casa, ¿no? Por ahí me imagino que también tu familia te inculcó un poco, hey, haz las cosas bien, ¿no? no, Hey, yo como te digo, cuidado, yo claro. he llegado de chiquillo, o sea, tema de vandalismo, la barra, Sí, sí, sí. Eva, y o sea, en algún momento me acuerdo eh, tener a mi mamá al costado metiéndome mi grito y yo cuidándola Claro, de que no le caigan piedras, cosas así, ¿me entiendes? claro, Entonces, claro, claro. son situaciones Tu que mamá era entonces muy de ir y sacarte el lugar, o sea, algo así, era como que, no, sino que yo de chiquillo era callejero, ¿me entiendes? No es que me gustara la calle, pero siempre estar en el barrio está expuesto a todo, claro, claro, no, te digo, ¿no? porque, Y el barrio me ha enseñado muchas cosas, o sea, lo primero, una, a ser despierto. claro, No es que tú eres el más vivo o como se le no, dice, no, ¿no? Como se no. dice criolamente, no sé si sonará bien, Sí, como se dice, dilo nomás, hermano, que, el más pendejo, no, claro, ¿me claro, entiendes? claro, Pero obviamente uno bobo no es, ¿no? claro, Quizás pero de que niño te ya, dicen, oye, cojudito, oye, sí, esto, lo otro, bien bacán. eh, Pero cuando creces las cosas cambian porque si tú no eres despierto, mi hermano, tú tienes que ser... se le dice acá en Lima para la gente del YouTube que no ve otros lugares, ¿no? Tener calle, le decimos acá, ¿no? Tienes tu calle, ya, o sea, Entonces, no eres así sano, ¿no? tampoco no es que seas mala gente, ¿no? Claro, Pero en pero, realidad tampoco vas a ser un bobo, porque ¿no? O también se sea, pueden aprovechar de ti, hermano, o sea, eso es lo que mano, pasa, claro. la viveza en el Perú existe muchas Uf, veces. Y más sucede en los sitios que uno menos se las espera. sí, sí, sí. Y sobre todo con el tema De Money económico, Money, ahí es donde aparecen los más vivos, ¿me entiendes? Entonces, eso es cierto. la viveza a mí me sirvió para muchas cosas, también para aprender, ¿no? Yo porque obviamente en el barrio tú te comportas de una manera, es Claro, un diálogo diferente. claro. Con la gente de barrio tú tienes digamos, una manera de expresarte, una manera de De comportarte, comunicarte una manera de diferente. comunicarte. Si sabes cómo se comportan, cómo hablan, cómo tú hablar con una persona de barrio, porque una persona que no es de Claro, barrio, que claro. digamos vive en La Molina o en una Sí, sí, casuarina sí, o sí, sí, vive en un sí. sitio que no ve nada de esas Sí. cosas, llega y obviamente no sabe cómo Y no va a hablar. entender porque hay un montón de jergas No es también, que pues, seas ¿no? extranjero, Claro, pero en realidad, ¿qué pasa? Que son diferentes estatutos, ¿me entiendes? claro, claro, Entonces, claro. en realidad, me ha pasado muchas veces eso, que también yo he ido a codearme con otro tipo de público y no puedo comportarme como si estuviese en mi barrio, ¿me entiendes? Ujú, Que también eso me enseñó mucho, me enseñó mucho y aprendí mucho de eso porque compañeros del arte me aconsejaban también, personas que tenían mayor edad que yo y experiencia me enseñaban cosas que yo no practicaba. Y eso claro. también para mí era parte de ir madurando, porque no toda la vida vamos a seguir siendo jóvenes, chiquillos, ¿me entiendes? Y vamos a seguir haciendo las cosas como si el mundo no valiera o como Claro. si la vida no importara, ¿me entiendes? André, yendo al mundo del baile, ¿no? Que por ahí también, como saben, también yo bailo un poco de casino. Bueno, André también está muy metido en todo esto de lo afroperuano y lo afrocubano. ¿Cómo así decides algo que muchos queremos hacer, ¿no? Que aprendemos este tipo de danza, irte a Cuba a estudiar? La decisión que yo tomé de ir a estudiar a Cuba fue complicada porque no era algo que tenía en mente. Yo, como te comenté anteriormente, yo con Arturo tuve la invitación de ir a un festival, el Salsa Atlanta, en el año Ajá, 2013. Entonces fuimos representando al Perú a ese festival, fuimos con dos coreografías, también llevando parte de la cultura afroperuana, claro, cajón, zapateo, y yo soy una persona que me gusta muchas veces innovar o crear cosas en el momento, ¿me ujú, entiendes? Entonces me acuerdo que cuando íbamos al festival, por primera vez conocí a cubanos, y me acuerdo que conocía a dos ex integrantes de Yoruba Andabo que recién habían llegado a Estados Unidos, se habían quedado, ¿no? ujú, Uno era Michelito Herrera y el otro era Lesmay Quintero. Michelito Herrera, percusionista, que en Cuba obviamente ha tenido una trayectoria con bastantes folcloristas, digamos, artistas del medio de ujú, la rumba, ¿no? Del folclore afro, y con muchas personas de renombre, que claro, quizás muchas personas en el medio ni las conocen, ¿me entiendes? Porque en ese mundo de la rumba hay infinidad de maestros, como acá también en el mundo afroperuano, ¿me entiendes? Entonces, me acuerdo que en ese año yo conocí primera vez a los cubanos, a los más grandes maestros que me hicieron ver la danza desde otro punto, porque yo me acuerdo con Arturo, ensayamos dentro de la rueda y él me decía, no, vamos a hacer este paso de chango. Y yo sé que Arturo obviamente no se dedica a bailar afro,
Claro. Y me dijo, sí, yo aprendí este paso, sí. Y digo, bueno, está bien. Pero, no sé, yo no lo sentía muy afro. Yo me acuerdo que, oye, ¿tú estás seguro que esto es chango? Le decía, Ujú. me decía, sí, sí, sí. Bueno, una experiencia que nos pasa a todos. Porque en realidad Claro. esto sucede en todos los campos, ¿no? Y me acuerdo que cuando llegamos allá, conocí a un maestro, René Thompson, un gran maestro, un hermano que quiero y admiro bastante. Eh, Él, me acuerdo cuando nos vio el paso, nos dijo su punto de vista y nos corrigió el movimiento que no estaba siendo bien ejecutado por diversas cosas que uno también desconoce, ¿no? Claro. Entonces, lo tomamos obviamente de la mejor manera porque aprender es, creo que, Es lo lo mejor. mejor. Y cuando te dan una crítica constructiva, para mí es algo muy Claro. valioso. No Claro. lo tomo de la peor manera, no es, al contrario. A mí me gusta que me digan eso porque me ayuda a mejorar, ¿me entiendes? Exacto. Y creo que para todos, sí. Y nos dio unos cuantos tips que nos sirvieron bastante para hacer algo mejor, algo más bonito. Conocí a la maestra Katia Hernández, gran bailarina. La considero una maestra. La quiero mucho como una hermana, como una madre. Al maestro Roberto Borrell, gran percusionista que también ha radicado en Perú varios años. Claro. Eh, y con ellos me acuerdo que aprendí por primera vez algo de lo que es el afro cubano. Me indujeron la danza de Leguá, me acuerdo de Batalá, Alará, tuve conversatorios. Me acuerdo que eso me abrió un poco el sentido en el tema de cómo se veía el mundo casinero acá, porque acá no había nada de esas cosas que Claro. ya se veían en Atlanta en el año 2013. Y eso venía desde años atrás, Claro. porque los cubanos en Estados Unidos tienen años brindando su cultura, sus conocimientos, y eso hay mucha mezcla, digamos, en la salsa, ¿no? Claro. Pero a nosotros nos tocó ir en el año 2013 y yo conocí a ellos por primera vez. Y me nació mucho el interés porque yo acá, como te digo, me dedicaba al folclore afroperuano, fuera a trabajar con Kimbafá y trabajar también con compañeros del arte que pertenecían a la compañía o a la agrupación Perú Negro. Ujú. Y siempre yo he estudiado mucho el tema de la percusión, de cómo se ejecutan las danzas Claro. en el Perú. Yo soy un músico folclorista, o sea, Claro. también bailo. Quizá la gente muchas veces no me ha visto bailar el folclore afroperuano, pero yo obviamente me sé varias danzas de por medio. Claro. Más me han visto tocando, más me han visto zapateando, pero yo te digo, no he tenido esa oportunidad, que quizás en otro momento te lo digo, en Sí, otra sí, pregunta, ¿no? sí. Pero, para no salirme del contexto, en Atlanta vi por primera vez a ellos, fue en el año 2013. Y tuve tanta información porque, no te miento, cuando llegamos al festival, habían 3 salones al mismo tiempo Wow. y eran 3 clases por hora. Claro. Entonces, ¿cómo uno se parte en tres para irte a... Y te ponían las clases más fuertes al mismo momento. Entonces, hasta me acuerdo casino de A2, Ya. casino de A1, conversatorio por aquí de música, hablaba después conversatorio de la rumba, tambores batá, algún orilla, rumba, changó y una cosa fuera. Entonces te Sí, sí. decías, wow, ¿cómo hago para acá? Entonces ya te ibas para acá y me iba para allá. Y en realidad yo en el tema del estudio soy bien intenso. Me gusta bastante investigar, me gusta bastante leer, me gusta bastante estudiar. En el tema de lanza también. Porque también en el tema, cuando yo trabajaba con Kimbafam, se trabajaba mucho el tema de la exigencia para... yo sé que no existe la perfección, Claro. pero si tú trabajas disciplinadamente, Va puedes a salir un buen llegar... resultado. Hermano, mira lo que Cristiano Ronaldo, ¿me entiendes? Claro, 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 O claro. sea, no tiene mucho talento como Messi, Pero es pero es disciplinado disciplinado, ¿me y lo da entiendes? todo, claro. Entonces, en ese entonces yo estaba con ese chip. Y pasa bueno, vi muchas cosas en el afro cubano que yo estaba conociendo en el afro peruano. Me Ya. acuerdo que Perú Negro tiene un afro, no sé qué número será, porque tiene varios afros, pero lo conozco como el bichiló, o Ya. así le decían, ¿no? Entonces ellos decían, Ibarabo, Moyuba, Ibarabo, a como Yubara, Homo de Cónicos, Ibarabo, a como yo decía, ese es un afro Perú Negro. Y cuando nos dieron la clase de lengua, nos enseñaron, y justo Que el Leguá es afrocubano, ¿no? Para la gente, exacto, el sí. Ewa es un orilla de la parte yoruba, Ajá. ¿no? Entonces, la clase era con música en vivo, todas las clases eran con música en vivo, cosa que acá no se veía eso. Claro. Ya cuando yo vi esas cosas dije, wow, ni en la música afroperuana hacemos clases con música en vivo. Entonces, ya fue cambiando un poco mi chip de acuerdo a cómo podíamos acá implementar cosas para ir creciendo, ¿no? Claro. Entonces, yo decía, oye, ese afro, yo lo he escuchado, eso es de Perú, le dije, me acuerdo al maestro. Ujú. Le dije, eso es de Perú. Me dijeron, no, eso es afro-cubano. Llegó a Cuba desde África.
y es una religión que tiene más de 200 años. Ya, Y yo obviamente cuando retrocedo dije, no, la cultura en Perú no tiene, pero en ese entonces no tenía ni 50, creo, claro, ¿me entiendes? Entonces, el conocimiento que obviamente tienen en Cuba es más real, claro, es más, como te digo, es la tradición real que ha llegado de África a Cuba y el conocimiento ya por familias y por la religión misma que se maneja y se practica es diferente. Obviamente ha llegado a ser parte de su folclore y claro. ellos eh, hacen su folclore en el mundo, ¿no? Fuera de los bailes populares, ¿no? El son, mambo, cha-cha-cha, ¿no? Ujú, Casino, claro, lo afro, bueno, la rumba, lo popular, ¿no? Pero lo afro ya tiene varias ramas. Está el yoruba, está el congo, está el arará, está el abacuá, y por cada una hay infinidad de claro. cosas, tanto en la danza, en la música y el canto. Y cuando yo vi tanta información, mi hermano, te juro que me volví loco. Ahí es donde Dijiste, dije, wow, siento que he llegado al lugar indicado y no me quiero ir de acá. hiciste match, claro, o sea, conectaste, Y te juro, porque, o sea, en ese entonces tenía esas ganas de... que tiene todo joven, ¿no? Que quiere aprender todo y quiere todo, claro, pero no sabe cómo hacer, ¿no? Entonces, yo en ese entonces ya estaba un poco más cuajado, un poco más consciente, pero igual, la misma sensación. Y me pasó que quería quedarme. Pero con Arturo nos quedamos en una cosa que no, nadie se quedaba en Estados Unidos, todo el mundo se regresa. Y acá también yo tenía trabajo, ¿me entiendes? Entonces, en claro. realidad no tenía la necesidad de quedarme. Pero al haber compartido y conocido tantas cosas y tanta información, mi hermano, que me acuerdo por primera vez ahí tuve una clase de abacuá Ya, con Michelito Herrera, mi hermano que hace años que no veo, pero lo quiero mucho. Él influenció mucho en mi persona porque en realidad me involucró con este tema, ¿no? Vi por primera vez la danza de la abacuá, me gustó mucho la danza del íreme, el canto, los toques, la parte yoruba, ujú, los tambores, me enseñó unos cuantos toques y obviamente se dio cuenta que también tenía como que, digamos, el talento o el don para poder desarrollarme en esa área, ¿no? claro, Y me dijo incluso que si gustaba en algún momento quedarme, podemos compartir conocimientos y yo encantado, pero no era mi fin quedarme. Al año siguiente, en el año 2014, me hicieron la invitación de poder regresar al festival, pero ya fue de manera personal, ¿no? ya, Entonces, ¿qué pasa? Que en el año 2013 yo todo lo que aprendí me pasó, creo quizás la que le ha pasado a muchos, que tú vas y grabas en ese entonces, en ese año los celulares no son los que de ahora, ¿me claro, entiendes? son Esos chiquititos, son de botones naranjitas, ¿me claro, entiendes? claro, La camarita que estaba, olvídate. Y me acuerdo que todo lo que aprendí me lo olvidé en pasar de unos meses, claro, porque no tenía nada registrado y me quedé con esa espina de que dije, no me puedo haber ido a un sitio donde donde he ahí, podido claro, aprovechar, obviamente me dieron un full pass y aproveché todo lo que pude, pero no desarrollé nada. Y me quedé picón, te lo juro. Entonces, con esa piconería, fue que llegué a hablar con el organizador del festival y me dijo, bueno, si vienes, ya aquí, tú sabes, estamos para compartir y en claro, lo que podamos nos desarrollamos, ¿no? Y fui para allá nuevamente, fui solo. Y ya obviamente en otra posición, porque en realidad ya compartía con los maestros de otra posición. Y me decían, oh, Perú. Ah, se acuerdan de mí porque nosotros hicimos un show muy bonito por allá. Fuimos, obviamente, a un congreso de salsa, ¿no? claro, Casino, diversas agrupaciones de diversos estados de Estados Unidos, también algunos extranjeros, ujú, ¿no? Pero yo le decía a Arturo, mi hermano, no podemos venir digamos, a la casa del panadero a darle más pan, pe. claro, Hay que darle un poco de condimento. Ponle un lomo saltado, ponle, ¿me entiendes? Un cevichito, hay que ponerle algo. un toquecito peruano, claro, Y comenzamos a improvisar, entonces improvisamos con un show de percusión, cajones, ¿me entiendes? Otro hicimos zapateo. Antes de empezar las coreografías de salsa, bueno, de casino, ¿no? ¿Pero por qué? Porque también, ¿qué pasa? Cuando tú vas al extranjero te dicen, oye, ¿de dónde eres? Ah, yo soy de, no sé, de Brasil. Oh, enséñame algo de tu país, claro, ¿me entiendes? y ahí Porque como que, tú, ya también tú estás yendo a bailar salsa, pero ¿de dónde tú eres? ¿Tú eres cubano? Ya, claro, enséñame lo tuyo. ¿Tú eres de Brasil? Enséñame un poquito lo tuyo. Entonces, ¿de dónde son? De Perú. Ay, mm, ¿qué es el desarrollo en Perú? Entonces, había que mostrar un parte de poquito lo de nuestro, ¿me entiendes? zapateo, Entonces, claro, nosotros sí estábamos preparados para eso, porque era nuestra área. Lo afro era nuestro fuerte. Entonces, festejo, zapateo, percusión, un poco también de teoría, ¿me entiendes? Entonces, claro, ya había algo que nos defendía, digamos, porque en realidad había conocimiento. Y eso es algo bueno porque también pasa en el extranjero muchas veces que hay personas que, te lo digo sinceramente, yo lo he visto, claro, nunca han ido a una clase de folclore,
¿me entiendes? Nunca se han desarrollado ni en el zapateo, ni en la danza, o sea, Sin ni nada. en guaylas, ni en marinera, pero cuando suena la música en el extranjero, tú los ves bailar y tú dices, mi hermano, qué increíble. ¿Por qué? Porque, o sea, cuando están aquí, tú no ves que se desarrollan, pero cuando están afuera quieren bailar lo que nunca han bailado y a veces, Porque es lo que te pide también allá, ¿no? exacto. Y algo que me dijeron a mí siempre, primero lo tuyo, después el resto. Claro, también un poco Y lo eso que fue no. algo lo cual me influenció bastante. Pero en el 2014 cuando fui a estudiar, tuve la oportunidad de quedarme en Estados Unidos. Ya, Eh, y me acuerdo que yo estudié allá con los maestros, pero también tenía la oportunidad de ver qué hacía, ¿no? claro. Entonces, hablando con ellos, yo dije, ¿qué puedo hacer? Si me quedo, me quedo. Me dijeron, si te quedas, bueno, a compartir y a estudiar. Mientras aprendas y todo, la puerta está abierta. Y, o sea, siempre me dieron la oportunidad de poder continuar el camino del arte, ¿me entiendes? Claro. Pero cuando eh, consulté también qué otra cosa podía hacer si es que no me quedaba a estudiar ahí. Porque también imagino que estaría un poquito caro también por allá, ¿no? No, no el hecho de ese, sino que qué pasa, que en ese entonces me acuerdo que yo tuve un problema porque mi abuelo se puso mal. Y yo vivía solo con mi abuelo, los dos. Y mi abuelo se puso mal, le dio un preinfarto cerebral Mm. y tuve que regresar por la salud de mi abuelo. Y Le preguntaste cómo puedo hacer para seguir, digamos, con esto. claro, entonces ya que no me podía quedar en Estados Unidos, hice las consultas a los maestros correspondientes, ¿no? A Michelito le pregunté qué puedo hacer y digo, si en caso no me puedo quedar aquí y pueda ir a estudiar a Cuba de repente, ¿qué me recomiendas? Y me dijo, cuando vas para allá busca aspirina, me dijo. Aspirina. Aspirina, sí. Y dije, esa es Tú una, dijiste que... esa es una pastilla, mi hermano, ¿me entiendes? Ya, Y me dijo, no, 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 busca aspirina, lucha con aspirina, me dijo. Porque yo le hablaba en ese entonces, mi hermano, no te voy a negar, yo he sido hincha de Michael Fons, siempre, ya, ¿no? claro. De toda una vida. Veía mucho a Rolly Madden, a Alberto Valdés, con su agrupación Clave Negra. Yo te estoy hablando de año 2008, Claro, 2007, ¿me claro, claro. entiendes? Y eran bailarines que ya en Europa estaban partiéndola. Arriba. Y era muy, muy fanático de ellos, o sea, lo seguía mucho a Seo Fernández, eh, no sé, muchos. Infinidad, claro. Me acuerdo de mujeres, Janet Fuentes, mi hermana, Claro. Jenny Molinet, ya yo las veía desde años atrás, ¿me Desde entiendes? pequeño. Y siempre he querido conocerlos. Y me acuerdo que cuando yo decía, yo hablaba mucho, oye, Michael, Michael, y yo me dijo, no, hermano, Aspirina. busca aspirina. Ya. Me dijo, porque hasta Michael ha tomado clase con aspirina, me dice. Y dije, ¿quién será aspirina? Entonces después le pregunté al maestro Roberto Borrell y le dije lo mismo. Maestro, que una consulta, yo quiero estudiar, le conté la misma historia y digo, si puedo estudiar en Cuba, ¿qué me recomiende? Me dijo, busca aspirina. Dije, Sí, ya van dos y o sea, mismo acorde al claro, mismo palo. claro. Entonces dije, wow, dos, ya, busca aspirina, ya. Y le pregunto después a la maestra Katia Hernández y me dijo lo mismo. En una conversación, bueno, ¿hacía aspirina, la mejor opción? Dije, ya, bueno, tres goles exactos. Claro. Busqué en YouTube y cuando busqué aspirina, y busco lucha con aspirina, mi hermano, los videos me dejaron de boca abierta. Porque vi una persona ya de cabeza blanca, bailando como si fuera un chamaquito que tuviera 17 años, ¿me entiendes? Y lo que Claro. estaba descargando en la danza era demasiado, mucha información. Y ahí fue que entendí por qué dije, porque partes de cosas, lo que hace Michael, tiene mucha esencia de él. Y dije, bueno, la enciclopedia empieza Por, por una página y termina por otra, ¿me porque entiendes? digamos que Luis con Aspirina, que bueno, ha sido también tu maestro, también es padre de Ailema Aspirina, No. Luis Chacón Aspirina es el abuelo de perdón, Ailema. el abuelo. El abuelo de Ailema, de Eh, mi pareja. es uno de los mentores allá en Cuba de Mira, todo. yo en realidad ahí fue cuando empecé a investigar. Vine para acá, me quedé con mi abuelo. En realidad yo digo, cuando yo vine acá, dejé un poco las cosas del arte porque me dediqué a compartir tiempo de calidad de vida con mi abuelo. Claro, claro, Mi abuelo un era mi, momento mi complicado. ídolo, ¿me entiendes? Claro, Entonces, quizás perdí oportunidades de viajar a otros países porque me invitaban a festivales, pero por viajes no podía esperarme mucho. Pero siempre quise la oportunidad de estudiar, entonces me acuerdo que para estudiar se me preparé, conseguí personas que me apoyan con el cuidado y todo, pero el tema de ir a estudiar fue algo que me motivaba mucho y buscar a Luis Chacón, investigar quién era primero. ya te Porque quedaste no con es, el, te no es, quedaste con el claro, bichito. dije, ¿quién es Luis Chacón? ¿No? Y cuando veo, era como un Michael Jackson, mi hermano, Claro, cubano. Pero, o sea, no es que por comparar, porque Michael es Michael, pero Luis es Luis. claro. Y Luis en su trayectoria era de los rumberos, de los más completos. Obviamente, llegué a conocer a otros rumberos que también con mucho conocimiento, mucha trayectoria, pero
Luis Chacón, y por todo lo que me dicen los rumberos, los músicos que han tenido placer de compartir con él, de conocerlo, nadie se equivoca en decirme que es o ha sido ¿cómo te digo?, de los rumberos más completos que ha Claro. tenido Cuba, ¿no? Porque era músico, era cantante y bailarín. Y aparte, compositor, porque tiene, bueno, tiene unas canciones que han marcado ya bastante en Cuba en el ámbito de la rumba. Él es de Matanzas, ¿no? No, 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 él no. es del Él es mismo, él es de La Habana, de La Habana mismo, pero perdón. él vivía en Regla, Guanabacoa, y, y bueno, o sea, ¿qué te digo? Yo cuando busqué y vi a la familia Aspirina, los Aspirinas son una familia de rumberos muy conocida en Cuba porque han influenciado bastante en la formación del primer conjunto folclórico nacional de Cuba. Ya. Muchos de los Aspirina, digo, son una familia amplia de muchos sobrinos, muchos primos, muchos tíos, Que todos conservan nietos. la cultura, Exacto. claro, del... Y entonces, no sé, en los 2001, 2003, 2000 tantos, esa familia influenciaba bastante y yo vi muchos documentales de ellos, comencé a buscar bastantes documentales de Cuba, comencé a ver a muchos maestros que los veía por YouTube, mi hermano. Veía a Claro. Yenice Galata, una de ellas, Adonis Panther, me acuerdo, veía bastante los documentales de Lucumí. Lucumí en ese entonces el niño prodigio de la percusión cubana, no de la rumba. Si no lo han visto, busquen ese documental que es muy bueno. Mi Lo hermano comí. Lucumí, que es Michelle Herrera, Ujú. hoy en día ya es una persona mayor, de mucho conocimiento, pero en ese entonces esos documentales influenciaron bastante. Y Y decides ir para allá. tomé la decisión, junté bastante dinero, porque en realidad era la decisión también de hacer algo importante por mi arte, ¿me entiendes? Claro. Porque he tenido muchos ejemplos, muchas personas que se han dedicado a esto y que también han viajado a Cuba. Y personas que me decían, hey, yo a Cuba, ¿y cómo te fue? No, me iba a Varadero, fui a la Casa de la Salsa, fui aquí, conocí allá, la botella de medio, foto aquí, foto allá, y Varadero Playa, y le digo, ¿y conociste esto, conociste el otro? No. ¿Viste aquí, viste allá? No. O sea, todos me decían la experiencia del extranjero que quiere ir a Cuba a vivir las vacaciones y a vivir Claro. digamos, la vida a lo loco, pues, mi hermano. Porque, o sea, hay muchas personas que van a Cuba y ven eso como un parque de diversiones. O digámoslo así, ¿no? Quizás no le importa mucho la cultura, no le importa mucho la gente, no, uno va allá y a gozar de el clima cálido que hay porque es el eterno verano, hay sol todo el día, ¿me Ujú. entiendes? Y un sol potente, el ambiente es Caribe, ¿me entiendes? Está Claro, el es mar. una vida más exótica, Sí, digamos. entonces, o sea, Eh, el arte en todos lados, la música, el baile por aquí, danza por allá, el callejón, la rumba, entonces claro. se vive mucho eso. Ahora quizás no tanto porque cuando yo fui, Cuba era diferente a lo que es ahora, Ahora, ¿me entiendes? te estamos hablando de qué año que fuiste tú 2016. y te quedaste aproximadamente En ese entonces me quedé como un mes un y mes allá. algo, mes y algo. Y entonces, pero mi fin fue ir a estudiar. Ya. Algo que quizás muchas personas no lo han hecho. Personas que me han preguntado, oye, ¿cómo voy? ¿Dónde voy? Esto. A veces yo, te estoy sincero, no es que no quiera compartir. Yo comparto mucho, pero depende de qué es lo que quiera hacer la persona, ¿me entiendes? Yo digo, mi hermano, ¿quieres estudiar? Sí, anda con otra persona. Anda a otra persona. Busca a otra persona. O sea, si quieres aprender bien. Porque tú llegas a Cuba y no es que llegas y, oye, ¿dónde vive tal? Y la gente te dice, ah, vive acá. No. Es Claro. como Perú, tú llegas acá a Perú y llegas, no sé, pues sales del aeropuerto y preguntas a la primera persona que tú conoces, no sé, a dónde vive fulanito y te van a decir, Sí, ¿quién es? Claro. ni idea. ¿Me entiendes? Igual, yo iba a los barrios y preguntaba, oye, ¿conocen el Chocolate Pirina? ¿Quién será? Y me di cuenta que no todos los cubanos también son bailarines. O Que es que, lo que, o es lo que todos o pensamos que a veces, todos ¿no? son Claro. talentosos, o que Claro, todos se dedican a la música. No, hay personas que no saben tocar una clave, claro, o que no se dedican a la danza. ¿Me entiendes? claro. Sí, obviamente hay muchas personas de buen corazón, muchas personas que quiero bastante, que aprecio mucho. Hoy me emociono, no voy a negar Claro, eso. claro, 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 Ya, sí, sí. pero son personas que valen mucho para mí. Mi misma, el barrio, el cerro, Uf, uff, mi hermano, ese es claro. mi barrio, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque yo cuando fui a Cuba, Ujú. me hospedé en un barrio que se llama El Cerro. Ya. En el Canal del Cerro, donde está el Canal del Cerro. Es un barrio caliente de Ujú. Cuba que se habla mucho en algunas canciones. Dicen el cerro tiene la llave, por ahí, ¿me entiendes? Mm, Y el cerro es un barrio en el cual muchas personas no entran.
Claro. ¿Me entiendes? Como acá meterse al Callao o a meterse a la Victoria en su mejor época, ¿me entiendes? Ya. Entonces, yo viniendo de un barrio, me supe desarrollar de la mejor manera. Y fui con intenciones de estudiar. Mi fin era estudiar en verdad, no era ir a pasear, no era ir a conocer, no era irme a la playa o ir a, no sé, a Claro, perder mi claro, tiempo. hacer hora, claro. No, yo Porque fui, estabas invirtiendo también. obvio, para mí el dinero me costó mucho Claro. invertir bastante, me costó mucho también tener esa oportunidad de poder hacer eso, Ujú. ¿me entiendes? Porque eso creo que era algo muy valioso que no todos tienen esa oportunidad. Entonces no quería ir a lo loco, a vivir la vida a lo loco, ¿me Claro. entiendes? Quería en verdad enfocarme y hacer algo por mi persona, algo por mi arte. Entonces cuando fui a estudiar, eh, traté ¿cómo se llama? De aprovechar el tiempo al máximo. Entonces Te- ya había lo, separado clases con el maestro Luis Chacón lo llegaste a Aspirina. encontrar. ¿Cómo lo llegaste a encontrar? O sea, porque... Yo me contacté con su nieta mayor, con Ismaray. Ella Ya. radicaba entonces en Europa, en Suiza, me acuerdo. Y me contacté con ella. Ella me ofreció un paquete de clases. Que Con él, claro. había un paquete, obviamente, diverso, ¿no? Personas que no se dedican a la danza, Claro. no profesionales, o sea, aficionados. Y para personas que sí se dedican a la danza, para maestros, para bailarines profesionales, ¿me Claro. entiendes? Obviamente con otro costo. Son diferentes, pero si quería una clase tenía un costo. Ujú. Si quería cuatro clases era otro costo. Si compraba un paquete de clases tenía otro costo. Entonces yo aproveché lo más que pude, ¿me entiendes? Todo el tiempo que pude. Claro. Entonces ahí está ese es mi cartón de estudio, mi certificado de confirmación que yo estudié en Cuba, ¿me Ah, entiendes? mira, qué bonito. Ahí tengo, no sé si son 30 40 horas las que estudié, pero... Eso es lo que te daban allá por, claro. Exacto. Porque digamos que ahí el maestro Aspirina, ¿no? Y todo, ellos tienen como un Él lugar de tenía, estudio, ¿no? exacto, O sea, en es su como... propia casa, en la azotea y en la misma casa también están los instrumentos y obviamente conocimiento. Estudié mucho con él lo que es música, canto, danza y Claro. teoría, ¿no? Y en realidad me quedé a vivir en la casa de él, le alquilé el departamento a Ismaray. Claro, era parte del paquete también, digamos que No, tú... Ah, no, no, eso fue otra cosa otra aparte. negociación por ahí. Exacto, porque ¿qué Ya, pasa? Que ellos viven en regla. Está en las afueras de La Habana. ¿Me entiendes? Como decirte acá, no sé, Pelurín, no sé, claro. tirarte para Pachacamá, cosas así. Entonces regla está como a 15 minutos de Centro Habana. Yo estaba hospedado en ese entonces en La Habana e irme a todos los días para allá era un tema de Y gasto gasto también, ¿me también. entiendes? Entonces dije, mejor voy, me quedo a estudiar y ya después veo si de ahí me muevo, porque no sabía cómo era regla en ese entonces, ¿no? Claro. Pero en realidad regla es muy tranquilo. A diferencia de Al donde lado tenía, me estabas. acuerdo donde vive el maestro, su casa, el barrio que se le dice El Hueco, un barrio también, barrio mi hermano, yo me sentía Sí, como en casa porque yo soy de barrio, ¿me entiendes? Yo claro. no vengo de la casualina, mi hermano. Entonces, eh, al lado estaba el cementerio, al lado estaba un criadero de animales, y yo me acuerdo que las dos primeras noches como que no me ubicaba mucho, porque yo era así como que quería salir, conocer, salía a buscar, pero no Todo estaba encontraba, apagado y ya, aparte claro. al no conocer gente, no conocer nada, me sentía así como que un poco limitado, pero después, obviamente, busqué, Claro. salí, ¿me entiendes?, a conocer, con taxi, seguro y todas esas cosas, pero cuando ya llegué a Cuba, yo llegué por motivos diferentes, ¿me entiendes? Uno fue estudiar, otra cosa también fue aprender un poco del tema de la religión, ¿me entiendes? Iniciarme también en ese tema. ¿Ya estabas ya decidido a hacer eso cuando fuiste de acá, o sea, a Sí, sí, Cuba? ya tenía conocimiento de ello, había cosas que me llamaban también de por medio la atención y ya fui decidido a conocer realmente cómo se hacen las cosas, ¿no? Porque una cosa es lo que uno ve, una cosa es Lo que te lo que por ahí te dicen, dicen o te claro, claro, inventan, ¿me claro, entiendes? claro. Pero otra cosa es ir a la tierra del creador y que te enseñan las cosas como son, ¿me entiendes? Y digamos Y que vivirla. tú estás en esa tú estás dentro de la religión, Sí, yo pertenezco a la religión Yoruba, ¿me a entiendes? la religión Yoruba. Yo soy Yoruba. ¿Puedes hablar un poco de eso? ¿O es un poco Sí, o sea, complicado? no es que, ¿Cómo así no es un te tema, metes? no es un tema, digamos, Que, que te limita. O sea, la religión Yoruba es una religión que obviamente se trabaja con elementos de la naturaleza, también hay ujú, deidades de por medio, ¿me entiendes? Es una religión africana. claro, Están los orishas, ¿me claro. entiendes? Deidades, ¿no? Como Leguá, Ogún, Ochosi, Obatalá, Ajá, Changó, Yemayá, Ochun, Oyá. Y digámosle así que muchas personas ya tienen un conocimiento desde tiempo atrás, porque hay canciones de, ¿cómo se llama? Rufín Rutilio, claro. lo que no, que viva Changó,
o Atalá y cosas así, ¿no? Que viene de tiempo atrás y hasta mi mamá me ha preguntado, mis abuelos me preguntaban por ello, pero no tenían conocimiento. Porque el tema religioso acá quizás no ha llegado ampliamente. Claro. Pero allá sí se ve mucho el tema de la religión porque muchas casas, por no decirte su gran mayoría, hay Tienen casas una... religiosas que Ah, obviamente las religiones están mezcladas, ¿no? Puede haber una casa, digamos, orilla yoruba, como también cosas de prendas de palo, o de repente, no sé, algún tema con los alará o y, abacuá. y el proceso para tú pertenecer a una religión, todas las preguntas que me imagino que el público se va a hacer ahí, ¿no? ¿Cuál es el proceso? O sea, digamos, sí se habla mucho de ello, En ¿no? realidad, Que lo algunos, que claro, lo que te puedo decir un poco es que, bueno, son ceremonias, mi hermano, claro. que obviamente que ya vienen con una tradición de por medio, ¿me entiendes? Aquí no hay nada que uno dice, que hacen cosas malas, que atiendes al Claro. diablo, o que te hacen cosas Lo negativas. No. asocian un poco a eso en las redes también, Mira, yo ¿no? te digo una Claro, cosa, porque... algo que yo aprendí, Ujú. en realidad, que me ha enseñado mucho esta religión, que me ha ayudado mucho también a encontrar una línea, digamos, A de, sentirte bien contigo mismo. tranquilo, mi Claro, hermano, o sea, uno aprende en la vida, porque claro, uno, como te digo, uno viene quizás en un camino desalineado y lo ideal es alinearse en la vida, ¿me claro. entiendes? Aprender a hacer las cosas bien, a ser una buena persona, un buen hijo, un buen padre, un buen hermano, ¿no? ¿Me entiendes? Una persona de bien siempre. Una persona de bien. Pero la religión tiene muchas cosas de por medio, muchos secretos también, ¿me Claro. entiendes? Pero algo que tenía mucho que asociado a ello era el tema con los orillas, ¿no? El tema yo venía estudiando justo el tema de la danza, el tema de la Ujú. música y también el tema de la religión me ayudó un poco también a conocer un poco más ese mundo. No te voy a Porque ya negar hay... que hay cosas secretas porque hay cosas que tú puedes encontrar en YouTube, en Google, ¿me entiendes? O Ujú. sea, Otra cosa es vivirlo. busca la teoría Claro. y la encuentras, pero otra cosa es ya entrar a conocer algunas cosas que se trabajan de manera secreta, porque Pero, hay algunas cosas que te muestran, hay cosas que no se muestran porque son secretos de personas que vienen con un conocimiento ancestral, como dice, la medicina ancestral, como se le dice muchas veces. Antiguamente yo me acuerdo que mi abuelito me llevaba, cuando era niño, a curarme en un barrio acá en Huascarán, me acuerdo, con una señora, una morena, una negra, ujú, que me curaba con ají. con ají. Yo sufría de susto, que tenía Claro, problemas, claro, claro. cosas, tú sabes que a todos los niños les pasa esas Sí, cosas, sí, ¿me sí, entiendes? sí. Entonces a mí me limpiaban, una señora me rezaba con esas cosas y yo no te miento, mi hermano, que con eso se me quitaba todo. Sí, sí, claro, Nada claro. que vete al hospital, métete en inyección, pastilla, no. Y yo soy una Excelente. persona que no usa muchas pastillas, no me Eres gusta más, mucho. más, más natural, digamos. Exacto. Ok. Entonces busco siempre, no sé, cosas naturales. Cuando tengo gripe busco el quión, no sé, cebolla, diente de ajo. Lo último que haces, digamos, es una pastilla, Ya ya. llego a un hospital cuando, no sé, me tengo que estar muriendo. Ya tienes, ¿no? Pero si no, no. Oye, Entonces, André, ¿y cómo reacciona, no? De alguna forma el maestro Lucha con aspirina cuando tú llegas y luego y también venías con esto ya de querer entrar a la religión. ¿Cómo te reciben ahí? ¿Cómo sentiste eso? cuando yo fui para allá, o sea, en un inicio primero fui con la prohibición de hacer mis cosas religiosas, iniciarme obviamente, ¿no? Lo que es la mano rula, mi hermano, Ujú. ¿me entiendes? Y obviamente con ello tener conocimiento de mi ángel de la guarda, quienes me acompañan, y también aprender un poco de esto, ¿me entiendes? Claro, Porque es algo real, no es algo metafórico, no, es una cosa sí, sí, real y es algo a lo cual también se le tiene que tener mucho respeto, claro. porque en realidad yo aprendí de esta cultura, que también esta cultura llegó a ser parte del folclore del país de Cuba, ¿me entiendes? Ujú. Que obviamente el tema que está asociado a las deidades, a las religiosidades, son temas que han llegado hasta el escenario por el folclore mismo, ¿me entiendes? Y obviamente su conjunto folclórico, muy aparte de bailar son, cha-cha-cha, mambo, Sí, sí, sí. casino, chancleta, ¿no? O conga, también el tema de yoruba, el arará, el abacuá, está en el escenario. Las prácticas religiosas ya son otras cosas que quizás el conocimiento, para ello hay que ir allá y conocer, ¿me entiendes? Claro, Yo no puedo hablar cosas que tampoco sé, o hablar cosas, inventar cosas que no he llegado a ese conocimiento. Te digo, claro. es una rama tan amplia y con tanto conocimiento que uno no termina de aprender. Yo te soy sincero, yo tengo ya años, desde 2016, 2026 ya tengo 10 años y no termino de aprender. Y hay, Es y grandísimo. hay rangos en la religión, ¿me entiendes? Obviamente uno se inicia con la mano rula,
próximamente llegas a hacerte, a coronar, digamos, una deidad que te acompaña, como Claro. se le dice, hacerse santo, que ya lleva una ceremonia, lleva un tema respetuoso que se maneja, ¿me entiendes? Sí. Cosas que, bueno, en realidad Que, entrar en que, ese que tema se es van viviendo ahí. exacto. Y cuando te vas este mes y tanto, André, conoces al maestro, te enseña lo que de alguna forma tú querías aprender, vuelves a regresar, cómo Mira, es ahí el tema? yo en realidad cuando llego a estudiar, bueno, después de pasar todo este tema, llegué Ajá, a estudiar a su casa y cuando lo conocí, para mí fue, uf, estoy con Pelé, ¿me entiendes? claro, Estoy claro. conociendo a mi ídolo más grande que ya está empezando a admirar, ¿me entiendes? Y cuando lo conocí en persona y vi tanta energía, tanta, no sé, Uno siente tanto eso, claro, conocimiento, tanto talento, ¿no? Y tanta experiencia vivía, sentí que estaba en el lugar indicado. Y cuando, no te miento que llegué ¿cómo se llama esto? A compartir con él, a conocerlo y comencé a tomar las clases, que tenía clases, o sea, todos los días. Y ahí fue cuando, donde comencé a conocer un poco más a la familia. Con Ailema me acuerdo de tomé clase de legua. Todo lo que yo conozco de legua lo conozco por Ailema. mm, Ailema es una gran bailarina. claro, Yo claro. cuando la conocí muy joven. Y obviamente, mucho antes de Ailema ser pareja mía o tener algo Ujú. conmigo, hemos sido muy buenos amigos. Ah, qué bonito eso. Eh, la amistad para mí es algo que yo rescato mucho de las personas. Y yo Claro, creo que a cualquiera no considero mi amigo. claro, ¿Me claro, claro, entiendes? claro. Amigos yo cuento con los dedos de mi Con lo de mano. tu mano, sí, sí. Pero conocidos en el arte tengo un montón. Compañeros de trabajo también. Claro. Pero amigos, esa palabra para mí tiene mucho peso. Y aparte están mis hermanos. Que quizás de mi familia, y en mi familia tengo dos hermanos. Ángelo, mi hermano que está en España, que lo quiero mucho. Y mi hermano Giancarlo. Pero hermanos del arte. El arte me regaló familia. Y Claro, eso es algo muy valioso porque, mira, yo te digo, tengo familia no aquí en Perú, tengo familia en el mundo entero. claro. Porque a todos los países que he ido, siempre me he terminado haciendo hermandad de un músico, un bailarín, y tengo un montón de conocidos en el mundo que quiero mucho, que respeto, y creo que con lo mismo me he ganado eso, ¿me entiendes? Claro. Pero cuando llegué a Cuba y compartí mucho con el maestro Luis, el maestro obviamente vio que tenía talento, vio que Ujú. tenía condiciones, y inclusive me dijo que de todos los alumnos que al que le da clases, que eran en su mayoría extranjeros, europeos, o no sé, asiáticos, cosas así, él ha dado muchas clases a muchos europeos. Sudamericanos, un uruguayo, nomás creo que por ahí me dijo, y tú. Ujú. Pero de los más versátiles, yo era uno de los más rápidos. Porque ya yo venía también con una base que había aprendido Tenías cosas de lo afroperuano también, de ¿no? lo afroperuano también, muchos recursos de lo afroperuano, pero también cosas que había aprendido en Atlanta. Claro, ya O sea, estabas. ya había recibido un ABC, digámoslo así, ¿no? Claro. Como la Entonces, iniciación. exacto. Entonces ya al tener un poco de base me ayudó a poder avanzar un poco más rápido. Yo fui por un proceso de clases, un paquete de clases que, digamos, no sé, hice 20 horas de clase, Claro, pero al tener un poco más de conocimiento avancé más rápido y me terminó sobrando tiempo. Y eso me ayudó a poder aprender más cosas, estudiar más cosas. ¿Me claro. entiendes? Entonces mi fin era estudiar, mi hermano. Mi fin era aprender Fuiste como una esponjita, eh, claro, lo claro. más que pude. Y muy aparte de eso, que se terminara la clase, y esto sí, en Cuba es la ley. Ajá. No es como acá que hoy termina la clase y, profe, ¿cómo es esto? Porque los No, alumnos te ya, dicen, ahí queda. termina la clase y empiezan las preguntas, profe, 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 si tienen media hora en la Media hora pregunta y más, después sí, te sí, dicen, no, olvídate. sí. En Cuba se acabó la clase y se acabó la clase. Y chao, Si quieres claro. pregunta, Costa, cubre tu claro. clase. No, no se regale el arte así nomás. Vale mucho. El conocimiento vale bastante. Entonces, yo aprendí bastante y también, obviamente, era mucha información en tan poco tiempo. Eso fue lo que a mí me llevó a, ¿qué te digo? A poder adquirir más conocimiento. Pero Claro. no lo desarrollé tan rápido, porque yo, todo lo que aprendí en Cuba, cuando vine acá, al tiempo que vine después de haber estudiado allá, no es que yo vine acá y, oye, ya, yo soy Michael Jackson, No, o ya, yo claro, soy maestro. No, ni hasta el día de hoy me siento, ni me considero maestro. claro. Me considero un bailarín, un bailador, ¿me entiendes? Una persona que de sentimiento hace las cosas, pero no puedo decir yo soy maestro. Yo no tengo maestría, mi hermano, Claro. ¿me entiendes? Yo, mis cartones, los que tengo por ahí de reconocimiento, son los que yo me he ganado a base de esfuerzo, sudor y obviamente quemándome mis pestañas, mi conocimiento, porque he querido buscar y llegar a eso. Pero, vuelvo a repetir, lo que yo pude tener, para mí ha sido un privilegio poder estar en Cuba y poder haber estudiado con esta persona que lucha con aspirina, porque soy uno de los peruanos, o no sé si seré el único, ¿me entiendes? No conozco otro por ahí, pero que haya ido a Cuba a estudiar.
bien, Claro. como son las cosas, como se hacen, porque en verdad una cosa es ir a huevear, Mm. otra cosa es ir a estudiar. Y el tiempo también que le dedicaste, ¿no? Exacto. Claro. Entonces ir a estudiar, y una cosa, mi hermano, tú puedes ir a estudiar, pero otra cosa es que tú aprendas Exacto. bien lo que estás estudiando. Porque muchas personas, oh, yo estudié con fulanito, yo estoy con Con- Michael Jackson. Claro. Pero no Sí, porque estudies con pero Michael ahora, Jackson vas a bailar ahora tú como eres Michael Michael Jackson, pues Jackson. claro. O tú aprendiste bien los pasos que hace Michael Jackson. Claro. ¿Me entiendes? Muchas personas piensan que yo voy a estudiar y ya, yo vengo y soy maestro. No, no se confundan. Claro. Yo te hablo claro. Yo vengo de la calle, mi hermano. Y vamos a hablar claro. No vas ¿Me a. entiendes? No, no, Porque en claro. Cuba se maneja el mismo diálogo. Ujú. Ahí no hay que decir maestro. No, hasta el mismo maestro viene y te dice las cosas como son. Claro. Cuentas claras. ¿Por qué? Porque en el arte no se inventa, mi hermano. Pero sí, muchas personas inventan en el arte Eso es cierto. y obviamente se aprovechan esas cosas. ¿Por qué? Porque una cosa es ya en Cuba, tú pateas una piedra y te salen 10 bailarines y todos con Claro. talento, ¿me entiendes? Acá tú vienes a Perú y te das cuenta que no es lo mismo. Ahora, Falta. todos quieren llegar a eso. Ahora, por ejemplo, yo digo, ya de haber bailado en ese entonces, ¿no? Con Arturo, Ujú. después que vine de Cuba, yo te juro, mi hermano, dejé el casino. Me alejé del casino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le veía evolución, no veía Claro. crecimiento, no veía una cosa fundamental que es la unión. Veía mucha competencia, pero competencia de acá. Porque cuando yo le veía los pies a las personas, mi hermano, muchas veces hablaban fuera de música, muchas personas que obviamente se preocupaban por la figura, pero no sabían marcar bien el paso básico, cosas que yo ya había visto en Estados Unidos y en Cuba que acá no estaban ni en el nivel ni en el conocimiento y tú dices, candela. ¿Por qué? Porque eh, Claro. tú ves una realidad y ves la fantasía y el invento. Ahora, el que desconoce te puede comprar el invento como si fuera la realidad. Y va a ir para allá, claro. ¿Me entiendes? Y va a ir para el invento sin tener la oportunidad de ir a la realidad. Ahora, yo te lo digo, yo viví lo otro, porque cuando yo fui a estudiar a Cuba, conocí a Luis Chacón, pero conocer a Luis Chacón me dio la oportunidad de conocer a otros maestros y a otros rumberos que ya yo había visto en todos los documentales que me había almorzado, desayunado y cenado Ese durante no. tiempos. ¿Me Claro. entiendes? Y los conocí a todos, hermano. Que para mí eso fue una bendición. Poder tener el privilegio de conocer a todas las personas que vi en los documentales y conocerlos en persona y verlos desarrollarse, grabar, adquirir también consejos, conocimiento. Entonces, para mí eso era una bendición, porque eso no lo tiene cualquiera. Claro. Entonces, aprendí mucho. No solamente fui con el Chacón, también fui a ver a Usain del Monte. Fue otro proyecto que a mí me chocó, no sé, fue como una bala, mi hermano. Y es por eso que yo cuando vine después aquí a Perú vine un poquito más loquito, porque vine con Con también toda esa información estaba, pero Viene boom. con mucho conocimiento, no solamente en danza, en música también, mi Claro. proyección con mi grupo. Bueno, en realidad quise hacer un proyecto, ¿no? De rumba. Acá Ujú. mucha gente me dice, no, vamos a hacer una orquesta de timba, una orquesta de timba. Y yo, pero bueno, ya hay como 15 orquestas en ese Claro. entonces, ahora hay más de 20. Ahorita ya es Y continuará creciendo porque, mano, ahora todo el mundo quiere llegar al escenario hacer y hacer timbero. una orquesta o sea, también vamos a hablar una realidad. Muchas personas en el Perú, y creo que en un mundo lo comentamos, piensan que el arte es como un trampolín, ¿no? Ya te subes al escenario y ya eres artista. Claro. Y sales con tus lentes, con tu arete, bien vestido, bien al corte, pa, y no saludas, te piden una foto, que te dan el celular para que les grabes así. Ajá. Hermano, eso es algo bonito, pero la realidad es que para mí el escenario merece respeto. Porque muchas personas que se dedican al canto no se preocupan por estudiar y desarrollar la herramienta en la cual uno Para se tiene cantar, que claro. preocupar para cantar, porque esta es tu herramienta de chamba. Lo mismo que me decían a mí, tú te dedicas a la danza, si te vas a dedicar profesionalmente, tu cuerpo Es tu pasa a ser instrumento. tu Claro, herramienta tu herramienta de de trabajo. trabajo. Y tienes que cuidarlo. No es que, oh, mojo una pichanga, ojo pelota y Ay, te ¡pum! lesionas, claro. No, mi Sí, hermano, yo te digo así, yo cuido mucho mi cuerpo, yo no juego pelota. claro. La última vez que jugué pelota, mi hermano, me lesioné y mi dedo quedó fuera del lugar. ¿Me No, es entiendes? cierto, es cierto. O Entonces, sea, es jugártela también. Sí, 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 pasa. y yo, yo, Tienes que y, aprender y a yo he cuidar. pasado por lesiones, entonces yo sé lo que es eso y es duro, mi hermano. Entonces, para no salirme el tema, estudiar en Cuba me enseñó muchas cosas. Compartí con muchos artistas. Vine con mucha información, vine loco porque vi un desarrollo del folclore ampliamente en el estudio también. Es bien alucinante el tema del sistema de estudio, cómo se maneja en Cuba, hermano. Es muy, muy alucinante porque, o sea, ese sistema de estudio, pucha, muchos países deberían de tenerlo, ¿me entiendes? Obviamente también la salud.
bueno, en ese entonces, te estoy hablando Sí, de sí, ese sí. entonces, ¿no? Hace Ahorita, 10 hoy en 10 día es otra cara de la otra moneda, realidad. pero en ese entonces todavía habían cosas favorecibles y yo, bueno, como te digo, doy gracias a Dios de haber tenido esa oportunidad de haber conocido al maestro Luis Chacón, haber estado con él, haber, no sé, adquirido todo lo que pueda de él, porque siempre para mí ha sido un placer estar con él. Y bueno, no fue la única vez que fui a Cuba, fue en Por el año eso, después del 2016. mes y medio que fuiste, regresaste y volviste a ir. Volví a ir en el año 2022, después de la Ya. pandemia. Ya obviamente me había desarrollado más en el arte, ya había desarrollado más el tema del conocimiento de la música, comencé a llevar un poco más el tema de la percusión afrocubana, a Ujú. mezclarla con lo afroperuano, los tambores batá, el chequeré, y entonces hacer ese tipo de cosas ya obviamente también me puso, digamos, en otra posición con los mismos músicos del folclore afroperuano, ¿no? Afro, pero. Yo no te voy a negar, te voy a decir una cosa, una anécdota Claro, personal que me pasó y que para mí es gracioso, claro, quizás para otras personas no, pero sucede. Yo te digo una cosa, yo de chibolo fatiaba mucho a los negros y a mí me encantan las morenas, claro, ¿me entiendes? Mi pareja es morena claro, y obviamente mis mejores amigos son negros claro. o morenos, o no sé cómo le quieran llamar, porque hay muchos, digamos, muchos nombres que le ponen a la persona. Para mí, Sí. son mis hermanos. Pero yo, tío, yo me desarrollé en un mundo que es el afroperuano, en el cual yo no tenía la misma oportunidad que tenían los que eran morenos o que eran afrodescendientes, ¿me entiendes? Tú sentiste, y es algo que también muchas personas, bailarines y también músicos que se quieren meter al tema afroperuano, a tocar, a aprenderlo, hay un cierto rechazo, ¿no? Bueno, quizá ya no tanto, pero sí había como un tema de que, hey, no, tú no eres morenito, Claro, o ¿no? sea, mira, yo tío, en ese entonces era algo complicado, porque mi hermano, cuando yo inicié en ese ámbito en la danza, Ujú. ¿no? A mí siempre me gustaba la música. Yo de chiquito he tocado, me acuerdo, trompeta, he tocado bajo, he tocado trombón, Claro, he hecho muchas cosas de niño. Pero cuando ya salí del colegio y quise desarrollarme en la danza, me acuerdo en un grupo victoriano, Iván y Marfil, que hasta el día de hoy funciona, ujú, su director Sergio Sayers, me acogieron en la compañía, aprendí muchas bacán, cosas, eso me impulsó a seguir claro, yendo para arriba, escalando. Conocí a maestro Daniel Paredes, ¿me entiendes? claro, Es bailarín de Cecilia Barraza, y comencé a conocer a diversos maestros, mi hermano. Tuve la oportunidad de ir a Don Porfirio, cuando Don Porfirio tenía un compartir, se cerraba la peña y la peña adentro se formaba la candela con todos los artistas que estaban de por medio. claro. Ver a Pepe Vázquez, ver Ah, al mira, tío Sambo Cabero, Oscar Avilés, ver a Lucila a Campos, todos los ver, bravos, no a todos porque también me hubiese gustado ver a Ronaldo Campos, me hubiese gustado conocer claro. a Abelardo Vázquez o disfrutar quizás del maestro Caitro Soto, ¿me entiendes? O de otras personas que no tuve el placer de conocer. Pero los que tuve el placer de conocer, mi hermano, fueron personas que influenciaron mucho porque vi personas muy virtuosas en el arte. Personas con mucho talento que yo decía, wow, esos condimentos, yo los necesito, pero yo decía, ¿cómo? O sea, porque no te niego, yo Claro, siendo, como decían, oh, blanquito, ya, chino, ya. flaco, X apodo, ¿no? No tenía esa oportunidad de tocar. Obvio, tampoco tenía conocimiento. Pero sí, Tuve que no, pasar un proceso de formación más duro porque en realidad no tenía la misma oportunidad para bailar, no tenía la misma oportunidad para zapatear o para tocar. Me he ido ganando eso. que hasta comercialmente, ¿no? Comercialmente a veces venden más en los no ver a un morenito bailando que de repente un blanquito, ¿no? Un Es que poquito, claro. Sí, pocas personas lo ven así, ¿me entiendes? Pero en mi sí, punto fue diferente. ¿Por qué? Porque en la realidad sí de te las cosas, defendiste. yo hice las cosas de otra manera. No te voy a negar, muchas veces me han parado de un cajón. Ya, Y eso, en vez de bajonearme, te me motivaba más. impulsaba a que dije, está weón, yo tengo que llegar a sentarme en un cajón y que en verdad ganarme el respeto de esa persona, el cariño, o que me consideren, ¿me entiendes? Lo mismo para bailar, o sea, nunca he tenido la oportunidad hasta que una vez me dijeron, a ver, baila. Y cuando bailé y vieron que bailaba bien, me comenzaron a dar la mano, Claro, pa, sobrino, X cosa. Lo mismo cuando tocar, o sea, cuando ya, no te voy a negar, muchas veces, muchos músicos del medio, muchos amigos, ¿me entiendes? mm, Muchos conocidos, muchos hermanos, muchos primos del arte, ja, ¿ya? Porque así vamos a hablar. ya, Esas personas que te dicen, primo, mano, yo te digo, cuando era más chamaco, y yo ya paraba con alguna gente, yo estaba en Quimbafá, me acuerdo, yo iba a Las Peñas, a algunos lados, y había muchos músicos, muchos bailarines que pasaban por el costado y se hacían los que no te ven. claro, como Como que, que, oye, tú ves a la persona que está ahí y tú sabes que está ahí, pero ves para allá, ¿no? O claro. miras para el otro lado y O caminas pasa para por acá tu y lado pasan nomás, por tu sí, costado y sí, te hacen como que no te conocen, ¿no? sí, Entonces yo decía, ya,
Algo que aprendí, mano, que lo cortés no quita lo valiente, ¿me Sí. entiendes? Pero a veces, muchas veces eso viene de casa, o cuando no lo aprendes en casa, mi hermano, de la calle te lo enseña, ¿me entiendes? Entonces, yo siempre dije, ah, bueno, algún día me saludarán, algún día, puta, sabrán quién seré yo. Me acuerdo, Dani Paredes siempre me decía, algún día sabrán quién eres tú, pero algún día sabrán quién es André Lindo, ¿me entiendes? Algún día serás conocido, Claro, porque hay que preocuparse también por el nombre de uno, ¿me entiendes? que sepan quién eres un Que poquito. sepa quién es, porque si no van a decir, eres el músico de fulanito. Como yo Claro. muchos años tocó con el Paredes, ¿me entiendes? Lo acompañaba en las danzas, en el Conjunto Folclórico Nacional, en el Elenco Nacional y en diversas agrupaciones donde aprendía mucho. Tocando aprendía mucho, bailando también. Entonces, yo te digo, eso a mí el tener esas vallas me motivaba siempre a ir, a ir, a ir, a ir. Y mi hermano, llegué a codearme con músicos que eran admiración para mí, ¿me entiendes? Conocer a Marco Campos, Ronnie Campos, ¿me entiendes? El maestro Macario Nicasio, que hoy en día para mí son mis tíos, los quiero como hermanos, ¿me entiendes? Me consideran como uno más y no tienen mi edad. Y eso es importante, ¿no? Justo acá, la comunidad en que estás, también hay muchas personas que están empezando o están metiéndose al arte o en algún emprendimiento, ¿no? Y esto pasa, ¿no? Que por ahí te van a parar, como tú dices, de un cajón y ahora mira, o sea, eres un maestro en esto, ¿no? Bueno, aunque no te lo consideres, pero tienes mucho conocimiento. Pero voy a que si cuando te pararon de un cajón tú hubieras dicho, ah, no, esto no es lo mío. O sea, No, hay muchas y te personas que hubieras se rendido, desmotivan y claro, se bajonean. Yo, ¿no? tío, hoy en día pasa mucho que también en las nuevas generaciones, yo, tío, en mi tiempo era difícil, porque, o sea, había bastante competencia, había Claro. talento, había conocimiento, había gente que hasta el día de hoy sigue en esto. Pero hoy en día los jóvenes, yo no me considero viejo, Claro, claro. pero tío, los jóvenes de 18, 20, Los 22, que no chamaquitos. tienen, o sea, de 30 para abajo, 28 para abajo, ¿me Ujú, entiendes? Hay ganas de ser. ujú, Yo me cuento que muchos tienen ganas de ser, de querer, no sé, te ven en un escenario y todos quieren estar en el escenario, así sea para la foto. Te lo claro. digo porque lo he experimentado muchas veces. Y yo no digo que esté mal, está bien, pero también como te digo, el escenario merece un respeto porque no es que para subirte al escenario, ¿qué necesitas para subirte al escenario? Tener talento, Claro. ¿no? O de repente un arte para desarrollarlo o brindarlo. Una preparación en Porque si algo, no, claro. subes a hacer un Un papelazo. papelazo, Como ridículo. cuando la orquesta te sube y para ganarte una cerveza Te te pones tiras a... hasta el piso, ¿me claro, entiendes? claro. Entonces es diferente. Yo por eso te digo, diferencio el arte de muchas maneras y por eso lo veo de manera amateur y la manera profesional. Profesional. Entonces ahí hay un paréntesis, ¿me entiendes? Entonces, por lo menos a mí, como te digo, el tema de estar en la raíz afroperuana me ayudó mucho a aprender a codearme, a estar en sintonía con la música. Pero mira lo que me pasó a mí. Ujú, Como te dije, en mucho tiempo muchas personas no me saludaban, pasaban por el lado. Mi hermano, cuando yo me fui a estudiar a Cuba, ujú, sin mentirte, yo regresé y ya muchas sabían que yo estaba estudiando en Cuba. ujú. Porque por ahí vieron una foto, una X cosa, por ahí me vieron con un maestro, esto, que... Claro, Entonces ya comenzó a generarse el boca a boca, ¿me claro. entiendes? Cuando yo regresé, mi hermano, te juro que esas personas que no me veían, ¿ok? O que no me saludaban, Ujú, o que me pasaban por el costado, muchos de ellos me decían, primo, claro. hermano. Yo dije, ¿de qué momento empezó la familiaridad? Porque Claro. un mes antes, 2 meses antes, no me saludaban, mi hermano. Pero ahí tú te das cuenta la hipocresía en el arte. ¿Existe? Te lo digo así sinceramente. Por supuesto. Y sabes, o sea, ¿sabes qué es lo que más por ahí da un poco de cólera en eso? ¿No? Es que tú cuando no te saludaban estabas iniciando, pues. Y entonces, qué mala vibra que hasta ahora haya, que Y- porque tú ves que sale un nuevo talento, ¿no? Un patita que le des condiciones, como que no lo conozco. Cuando debería ser el diferente, oye, sobrino, ¿cómo estás? ¿No? Pucha, ¿quieres que te ayude en algo? O sea, esa, esa vibra muy poco se ve, ¿me entiendes? Muy poco se ve y se siente y hace que el ambiente se vuelva un poco tóxico, ¿me entiendes? O sea, no debería ser eso. Tú sabes, estás creado en el arte. El arte no va por ahí, el arte no, va por compartir, mira, va yo por te digo, pucha, un, 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 por... un mensaje que siempre nosotros aprendimos con el tiempo. El arte es para compartir, Claro, no para competir. exacto. Porque para competir existen los concursos, existen las competencias que te dan tu medallita, tu copita y se acabó. ¿Me Ah, entiendes? Porque esas competencias que te dan dinero, acá yo no, no hay mucho. ¿Me entiendes? Y sí, yo por eso, te soy sincero, hay un tema con la competencia que aplaudo mucho, el tema de las personas que se paran en un escenario a competir. Me parece genial. Pero también siento yo que
el arte, por eso, tío, merece un respeto. El escenario merece un respeto, porque creo que para verse en el escenario no solamente se necesitan ganas o se necesita esa fiebre de que vamos a competir. No. Ahí hay cosas que se están confundiendo y muchas personas no se dan cuenta. Quizás el organizador, con tal de organizar, ¿me entiendes? Y Sí. vender y cosas así, vamos a abrir una puerta, vamos a abrir una reja para que entren Mientras todos más y gente venga, mejor. mejor, ¿me Claro. entiendes? Y te empiezas a inventar diferentes categorías que quizás ni existen. Porque en el rubro, mi hermano, cuando tú ves la danza, no existen tantos cursos, tantas cosas, tantas que no existen. Ya eso lo inventan. Ya que hoy en día, digamos, en el casino, le están inventando cargadas, le están inventando Sí, figuras, o que se sepa. Esos son inventos que en Cuba no se hacen. ¿Me entiendes? claro. Quizás lo hacen, no sé, en Argentina, en Chile, en Venezuela, o no sé dónde lo Que ya harán. combinan, claro, Y claro. ya, y acá lo hicieron, ya, chévere. Pero yo lo que he visto, allá no, o sea, esencia pura. Una competencia de, no sé, de rumba, jambú, una competencia de guaguancó, una competencia de Colombia. Si es una competencia de casino, es a verla casino, ¿me Claro. entiendes? No que es un casino liniero, no, porque yo te lo digo, o sea, hay cosas que hoy en día se ven y se está confundiendo un poco las cosas. Te lo digo porque la juventud tiene fiebre por querer correr, por querer ser. Esa es una Disculpa, locura. O por querer sea, correr, sí, ¿no? Porque, sí, porque sí, en sí. realidad, ¿qué pasa? Se aprendieron dos, tres pasos, Y tres, ya. cuatro figuras, y es ya a correr y ya, no sé, mañana te haces una rueda, mañana te haces un grupo. Se... Yo te digo, está bien, pero ¿qué pasa? No es el fin ese. El fin, si tú quieres desarrollarte en la danza, algo que me enseñaron desde muy joven, mi hermano, ponte a estudiar primero tu técnica, Claro. porque no es que tú aprendes unos cuantos pasitos y ya eres bailarín, no. Hay una postura, ¿me entiendes? Hay una técnica de movimiento, hay una cuenta. Hay toda una base. Los Claro. pasos, mi hermano, los pasos básicos, que bien claro, son pasos básicos y es fundamental para desarrollarte. Muchas personas no lo tienen claro. Muchas personas bailan bien aquí, pues yo veo 300 figuras, pero cuando veo los pies, Está digo, en ay otro mi madre, y tiempo. cuando veo Sí. una rueda, son diferentes tiempos. Entonces tú dices, bueno, una persona como jurado, no sé, Claro. para calificar eso, para mí es candela. Porque yo por lo menos, yo soy una persona muy, no soy crítico, ¿ok? Pero me fijo mucho en el tiempo. Claro. Es Yo lo más siendo, yo importante. siendo músico, mi hermano, percusionista La sobre tienes más todo, clara. la tengo súper clara porque yo no cuento. Claro. Incluso cuando enseño, no enseño con cuentas. Mi metodología es más onomatopeica, más de sentimiento. Que la gente aprenda a sentir la música, no a depender de una cuenta, porque la cuenta no es que esté mal, pero la cuenta es un elemento, una herramienta para ayudar a las personas que no saben sentir Y, y y que le, tienen dificultad para ello. y le da un plus o sea, yo, bueno, como saben, también me dedico a un poco a esto de la música y he tomado algunos talleres contigo, pues, ¿no? Y es interesante como cuando en la clase tú también llevas algunos instrumentos y haces como la marcación y nos haces tocar, pues, ¿no? Literal el instrumento. Entonces, se te queda marcado ya, se te queda como que ya lo tocaste, ya se te quedó acá, ¿me entiendes? Y es un poco más enriquecedor, ¿no? Es Claro, enriquecedor ya el porque... sonido es como con la canción que tú lo escuchas en Sí, la radio tres veces, cuatro, y exacto. ya a la cuarta el coro lo estás cantando por inercia. Entonces tú ubicas ese sonidito y ya entiendes que va por ahí, pues, Así ¿no? mismo. Yo te digo, ¿por qué hago esto? ¿Por qué? Porque yo en Cuba aprendí así. Yo en Cuba aprendí, o sea, el paquete completo y cuando yo me pongo a desarrollarlo después de acá, porque yo vine, y no es que yo vine y ya, yo soy maestro, No, no. no, claro. Yo vine y yo me puse a estudiar un año entero todo lo que Todo lo que... había aprendido A en un, desglosarlo, en un mes y claro, medio. claro. ¿Me entiendes? Y o sea, y fueron muchas cosas, mucha información, porque no solamente obtuve información de lucha con aspirina. Te fuiste para varios lugares, Comencé a claro. buscar varios maestros y comencé a interactuar con varias personas o sea, y aprendí más información de la que esperaba. Pero venir a desarrollarla era candela, eso lo desarrollé en un año. Yo me acuerdo que en el año 2017, yo vine en 2016, pero en el año 2017 por primera vez brindé una clase de Ujú. afrocubano. Y me acuerdo que fue por petición de unos amigos que iban a concursar en Trujillo, me acuerdo Quiquerízate. Ya, verás qué querés decir. Y mi hermanito, ¿cómo se llama? Piero Donoso, que también un gran bailarín, Ujú. y dentro de su coreografía querían poner unas cosas de rumbo, unas cosas de afro, no sé, me acuerdo, y quería que lo vea. Y él sabía que yo iba a estudiar, me dijo, mi hermano, una consulta para que nos des Un feedback, una claro. aportación, ¿me entiendes? Entonces los vi y ya, y yo le digo, mira, mi hermano, aquí se puede agregar estas cosas, estas cosas. Cuando vieron que desarrollé unos cuantos movimientos, me dijeron, pucha,
¿Por qué tú no compartes esos conocimientos? Si Claro, acá eso no lo hace nadie, ¿ve? Y mi fin en realidad yo no me iba como para enseñar o cosas así. Pero el camino me llevó a ese canal y yo le dije, bueno, mi hermano, siéndote sincero, yo no me estoy desarrollando por acá, pero si quieren, normal, arma el taller y caminamos, ¿me entiendes? Y con Piero, me acuerdo en ese entonces, año 2017, él armó un taller por primera vez. claro. Y ahí fue donde compartí conocimientos con bailarines jóvenes que estaban en ese entonces, me acuerdo con Joan Donaire, con Carlos Rubiño, con Mm, Stephanie Palacio, con Lucero Coronado. Yo antes me acuerdo que hacía mis clases con música en vivo. Ya yo tenía la proyección de hacer un grupo de rumba, ya yo estaba trabajando en ello y los músicos me acompañaban en las clases y yo les pagaba de lo que cobraba y lo pagaba a los chicos. Porque yo siempre soy de compartir, ¿me claro, entiendes? Cuando lleve hay para todos. Cuando no lleve ya tú sabes, mi hermano. para Así nadie. sea galleta con atún. Claro. Pero, ¿cómo se llama? Así fue como empecé el tema de las clases y empecé abriendo un camino que en realidad en un inicio no lo veía tanto porque mi hermano no solamente me he dedicado a enseñar, ya yo venía trabajando en otras cosas. Siempre yo he dependido, no he dependido, pero he estado de por medio en eventos, espectáculos. Lo mío era el teatro. He trabajado con agrupaciones como Teatro del Milenio, Kimbafá. Qué He bacán. llegado a trabajar en un espectáculo con Preludio, con Denis Vos, Marco Zunino, un espectáculo que se llamó Déjame que te cuente, el musical de Chabuca, Ujú. con Rafael Santa Cruz, y varias cosas, ¿me Infinidad. entiendes? Infinidad de Pero espectáculos que también me nutrieron bastante, ¿me sí, sí. entiendes? Y es muy importante también el hecho de... Hay una fiebre ahorita con esto de las competencias y esto del tema. Y es importante esto que dices que debería mantenerse, ¿no? El arte, esto es más que todo compartir, no competir. O sea, y por último, la competencia es un pretexto para compartir y aprender. ¿Me entiendes? Porque al final la idea es que tú te prepares, trates de entender más esto, ¿no? Que esto es un, o sea, la música cubana y todo lo que conlleva es algo muy grande, ¿no? Sí, mira, Que para decir que alguien tenga la razón es complicado, pero referentes aquí en el Perú ahorita, ¿no? Yo ya que he estado metido en esto ya un tiempo, puedo decir que de Cuba a Perú, el proyecto que tienes tú con Ailema, es algo muy interesante, que tiene como un inicio y tiene como una línea, ¿no? Que es algo que, como este tema, es algo muy confuso. Todavía acá, tú a veces encuentras por acá la cabeza, por acá la pierna, por acá entonces terminas más confundido, ¿no? Es como que... sí, Mientras que acá en el proyecto que ustedes están formando hay como un... Ah, mira, comienzas por acá, taca, taca, taca. Entonces, yo siento que los grupos que ahora están ahí deberían concentrarse más en aprender eso, ¿me entiendes? Más que, no, quiero que mi coreografía tenga taca, taca, pimienta, pimienta para poder tener primer lugar. Tranquilo, o sea, tranquilo que esto está empezando, acá más bien nútrete, ¿no? Nútrete mira, un poquito más, ¿me mira, entiendes? ahí voy a hablar una cosita, a lo que digo, o sea, Ajá, la fiebre por querer correr, ¿no? exacto, Es válido, sí, pero para poder correr hay que saber caminar primero, exacto, ¿me entiendes? Después aprendes a trotar y después corres. Pero si tú aprendes recién a ponerte de pie, correr te vas a tropezar, ¿me exacto, entiendes? Y hay personas que están aprendiendo tropezones, pero la realidad es que no se aprende así. Y hay personas que han aprendido tropezones y que a tropezones se están enseñando, exacto. ¿me entiendes? Y ahí está. Entonces, hay un detalle que por lo menos yo vuelvo a repetir. Para uno dedicarse profesionalmente, y quiero que lo escuchen bien, profesionalmente a la danza, hay que prepararse como bailarín, ¿me Ujú, entienden? Hay que preocuparse por tener una técnica. No sé, busquen que estudiar un poco de danza contemporánea, un poco de, no sé, de ballet, claro, o trabajar un poco más el tema de las posturas. No claro. solamente en el tema de la salsa. Yo pienso que General. es en general, ¿me entiendes? Porque lo aprendí también cuando me lesioné, que por no trabajar la técnica, obviamente uno al guerrazo te metes, haces un movimiento, te lesionas y puedes no volver a bailar nunca más en tu vida, ¿me entiendes? Exacto. Y muchas veces la gente no se da cuenta de eso. Entonces, hay un detalle, ¿no? Yo sé que está la fiebre por competir, por Claro. querer ser, pero quizás las personas que guían no se están dando cuenta que lanzar a una persona, digamos, a la piscina sin saber nadar Sí. es arriesgado. Porque no es que la lanzo por lanzarlo, ¿me entiendes? No. ¿Por qué? Porque a veces uno no se da cuenta que también es penoso. La persona que quiere competir a veces va con el afán de ganar, ¿me entiendes? Exacto. O de querer, no sé, llegar al objetivo. Y te das cuenta que en la primera fase muchas personas ni llegan al objetivo porque no están bien preparadas, no están bien formadas. Ujú.
Muchas personas quieren, como tú bien claro lo dijiste, hacer la figura, quieren hacer un movimiento de afro y no solamente es hacer el movimiento, Sí, no, porque el claro, movimiento requiere de una técnica. de El un movimiento tiene proceso. una representación porque representa algo, no es que yo voy a hacer, no sé, abacuá y hago lo que sea o pim pam por lo que sea, no, eso tiene tiene una representación, tiene un significado, tiene Ya, un mensaje. En todo tipo de danza afro tiene algo de por medio y la técnica es fundamental. Cuando uno baila salsa, ya tú bailas en una postura, cuando bailas afro, tu postura cambia. Ahora, muchas personas que obviamente en el tema de la competencia quieren meterle todo no sé, todos los condimentos en un solo jugo. claro, Y el detalle está que muchas veces la música no te te dice una pides. cosa y ellos bailando hacen otra. Entonces, yo en realidad, mi hermano, te digo, yo he visto muchas cosas. Eh, en la realidad hay cosas que miro y callo, ¿no? Cuando me Claro, preguntan, yo soy sincero. sí le dice, sí le dice. Yo no puedo mentir, mi hermano. O sea, Claro, también por un tema religioso y cosas así. Yo soy sincero, digo las cosas en la cara. Muchas personas aquí no investigan. Muchas personas quieren, sí, bailar afro, quieren hacer rumba, quieren hacer todo, pero no se pero no le preparan meten. correctamente como es. Ahora, tú vas, existe la cantidad Y la y calidad, existe la calidad. claro, ¿Me entiendes? Yo voy a tomar clase donde está el grupo y hay 50 claro. personas, está bien, pero mi hermano, tú tienes que investigar un poco y darte cuenta dónde en verdad Vas a está el aprender de verdad y conocimiento. vas a Yo entender vuelvo a más. repetir, yo no tengo nada contra nadie. Claro, ¿Me entiendes? Yo respeto mucho a los compañeros que se dedican al arte y todo, pero lo que me preocupa es ver que muchas veces no, no se enseñan las cosas como es. claro. Porque no te voy a negar, muchos alumnos han llegado a consultarme, profe, esto, lo otro, y cuando me preguntan una cosa, es una cosa que está mal enseñada, o me preguntan algo que está mal ejecutado, o me doy cuenta que en verdad pues, les han vendido un gato por Sí, liebre, sí les porque han me hacen vendido humo. preguntas de cosas que no existen, ¿me Que entiendes? no van, sí. Entonces, a mí eso me da mucha pena porque yo he llegado a compartir con personas que han tenido que pasar por el proceso de desaprender Desaprender para para aprender. volver a aprender. Sí, Y no porque yo quiera inventar cosas, no, hermano, a mí en Cuba me enseñaron unas cosas real y con pruebas yo lo enseño. Cuando te claro. enseño la música, te enseño por qué la música está conectada con el paso y con el canto, y cuando te das cuenta y lo escuchas en el disco, te Ya dices, está, sale. es otra cosa. Claro, Es la respuesta correcta del examen, ¿me entiendes? Pero muchas personas que se dedican a la danza se preocupan por el movimiento, no estudian la música, no estudian el significado de los cantos, entonces he ahí el tema de la interpretación que no termina siendo, digamos, al 100%, ¿no? y eso es importante para la gente que por ahí nos van a ver que quieren competir, no quieren meterse más a esto. Es bueno tomarse un tiempito y entender un poquito más esto, ¿no? O sea, tiene mucho respeto también, tiene mucho porqué, tiene mucha técnica. Así que nada, gente, yo creo que ya está. Ya, mira, hemos dicho muchas cosas y creo que el que quiere lo toma, el que no quiera no, pero siempre es bueno investigar más y nunca dejar de aprender, Y mira, ¿no? una cosa, o sea, ahora, con el pasar del tiempo, obviamente yo dejé el tema de las clases porque me dedico a varias cosas, ¿me Ujú, entiendes? Eh, pero creamos con Ailema el programa o el proyecto de formación de Cuba a Perú, ujú, porque obviamente nuestra intención es traer la información real, ¿me entiendes? exacto, Que se genera en Cuba, en base a las danzas, en base a la música, en base al arte, y o sea, mostrar algo que es de verdad, cómo se ejecuta allá, no como obviamente por ahí se pueda llegó inventar tergiversado, ¿me claro. entiendes? No, Sí, las cosas reales como son. Entonces, hay muchas cosas, muchos conocimientos que quizás no hemos terminado ni de compartir, porque el lema, yo te digo, tiene demasiado conocimiento, sí, muchas cosas que la gente aquí ni la ha visto hacer. Pero es un proceso también de poco a poco, porque no es todo de querer abarcar todo. sí, sí, sí. Pero también, como te digo, el tema de la cantidad y la calidad es algo que aquí muchas personas no lo ven, porque en realidad también la gente no se preocupa en invertir correctamente en sus estudios. Tú dices, voy a gastar más y no, pero si allá me enseñan lo mismo por menos precio y esto que el otro, sí, pero después cuando tú te das a la competencia y bailas fuera de música o bailas lo que no es, ahí te das cuenta por qué tu clase vale eso, ¿me Claro, entiendes? Bueno, en Cuba las clases te valen en dólares, $35 por hora. porque es ¿Cuánto es lo al que cambio es, acá? como 100 lucas, ¿no? Ya, la gente, ¿tú Sí. crees que paga 100 lucas por una clase? Uf, No lo pagan, man. Y te lo que, digo, que la gente quiere, como se los dije una vez a mucha gente, la gente quiere ver a Michael Jackson por 20 soles. Y claro. están equivocadas. Uh-uh. A mí me han pedido clases. Yo quiero aprender changó, abacuá, congo y rumba. ¿Y cuánto es? Somos 10. Ya, mi hermano, yo le di mi honorario. No, pero somos 10. No entiendo. Tú me estás Claro. preguntando por cosas, ya, yo cobro tanto.
Ya, pero somos 10. ¿A qué quieres llegar con que somos 10? No, es que, pucha, no sé, yo, dime cuánto tienes para pagarme. 100 soles. La gente está equivocada. Uy, O locazo. sea, 10 soles cada uno y quieren aprender, no sé, a cocinar lomo saltado, tallarín Claro. saltado, chaufa y No. ceviche. No. Por eso te digo, está el mundo aficionado Sí, y el mundo profesional. En el mundo exacto. profesional las cosas se manejan diferente, todo es profesionalismo, a uno, ¿me entienden? Hay que ser responsables, hay que ser Disciplinado. disciplinados, ¿me Claro. entienden? Hay que trabajar, hay que entrenar, hay que estudiar, hay que investigar, porque para pararse en un escenario y hacer las cosas perfectas, si ustedes admiran a Michael Fons, no sé, a diferentes bailarines del Claro. medio que ustedes dicen, wow, los dioses, sí, esos dioses han entrenado varias horas, ¿me entienden? Y Entonces, si eso los ustedes, hace profesionales, obviamente. exacto. Entonces, si ustedes quieren llegar a esa línea, hay que entrenar como Cristiano Ronaldo, duro y parejo, ¿me entienden? Ay, ay, ay. Al ejército. Entonces, mi hermano, yo muchas veces vengo de eso y la calle me enseñó eso también porque, mi hermano, yo no tenía los recursos y a mí el dinero me costaba generarlo. Hasta el día me cuesta generar, ¿me entiendes? Porque el artista aquí en el Perú no tiene esa reja abierta. Sí, mi hermano. Y nada, y la verdad es que vamos a hacer de repente un segundo capítulo porque ha quedado corto, pero decirte que estamos felices, ¿no? De alguna forma valoramos como, bueno, como latinos, como peruanos, ¿no? Valoramos que eres un peruano que está buscando y seguir aprendiendo, seguir llevando esta cultura. Te fuiste a Cuba, sigues metido en todo esto y nada, sigue para adelante y estamos felices de haberte tenido acá en que estás y nada, y para la gente que se quiere dedicar a esto, para la gente que quiere intentar meterse al arte, meterse a algún emprendimiento o cosas que son un poco complicadas, les va a costar, pero se puede, ¿no? Se puede lograr a punta de ser constante, de obviamente sacar de la mugre, como ya lo dijo André. Y nada, comparta lo bueno siempre, hermano, un mensaje para ya Mira, cerrar. nada, simplemente la humildad, no la pierdan. Ustedes por obtener un conocimiento no van a ser más que nadie. Así que Ya está cerrando, simplemente ¿no? el arte es unión y en la unión aprendí que está la fuerza gracias a compañeros de este arte en el mundo. Y nada, bendiciones para todos, unión, salud y como se dice en la región, mucho H. Amén, un aplauso fuerte.